Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, según el punto del planeta desde el que nos sigan, o bien si posteriormente prefieren verlo en diferido. Y bienvenidos al coloquio ¿Dónde están las oportunidades creadas por la tensión geopolítica? Venimos ya observando caídas en las bolsas mundiales debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que nos lleva a la pregunta de, en un contexto como el actual, ¿tenemos oportunidades? Los expertos que están hoy con nosotros saben mucho de estas cosas, así que tenemos que aprovechar que unen su experiencia en la cita de hoy. Los dos, como yo, saben que a río revuelto ganancia de pescadores. Así que, como buenos pescadores, hoy nos contarán qué trucos podemos aplicar para tener un buen día de pesca. Nextstep cuenta hoy con GVC Gaesco y moderando de nuevo investing.com. Así que, como siempre, vamos a empezar con las presentaciones. Organizando el evento y aportando su granito de arena, como siempre, Víctor Álvaro González, socio fundador de Nextstep. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y es uno de los asesores más reputados del país. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y es colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Por su parte tenemos a Jaume Puig, que es director general y director de inversiones de GVC Gaesco Gestión y Gaesco Pensiones, además de miembro del comité de dirección. Se incorporó a la compañía en 1995 y desde entonces ha obtenido 24 premios por la gestión de inversiones, 18 de las cuales por la gestión personal de fondos y uno al mejor gestor de renta variable de la década 2000-2010. Analista financiero europeo, ICMB Fixed Income Portfolio Management y EFMA. Es miembro de la Junta de Inverco Cataluña y colabora con diversas entidades, además de aportar sus conocimientos en diferentes medios de comunicación, entre los que destaca una columna mensual en La Vanguardia desde hace una década. Y para conducir este debate, una servidora, mi nombre es Sara Busquets y soy responsable para Europa de Investing.com, plataforma financiera de información y cotizaciones en tiempo real, página web con versión móvil y dos aplicaciones para que estén siempre al tanto de toda la actualidad de los mercados. Como siempre, antes de empezar, les vamos a contar un poco la dinámica del coloquio. En primer lugar, tendremos las presentaciones de los ponentes, tras lo que daremos pie al turno de preguntas y respuestas. Agradecemos ya todas las preguntas que hemos recibido y les animamos a que sigan realizando preguntas. Verán que en el dispositivo de Zoom tienen un apartado en el que pone preguntas y respuestas en las que pueden ir dejando sus dudas. Y ahora, sin más dilación, doy paso a Víctor para que empiece con su presentación. Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu introducción, por hablar también de nosotros. Gracias a todos los que están hoy aquí con nosotros en un momento bastante especial, pero antes de nada quería también dar las gracias a Jaume. Hoy tenemos un invitado de lujo y aprovechen para escuchar lo que nos tiene que decir y también porque conoce muy bien el mercado de aquí, el europeo. Nosotros además siempre decimos que no hablamos de valores porque no es lo nuestro son los fondos de inversión. Entiendo que se me escucha bien, porque en estas cosas uno se pone a hablar y de repente se da Se te cuenta oye que muy no. bien. Vale, Sí, vale. sí, se te oye muy bien. Muchísimas gracias, vamos. Entonces, como digo, es un invitado que además toca cosas que no tocamos nosotros, con lo cual es perfectamente complementario para lo que estamos haciendo y con un nivel, pues ya digo, es un invitado de lujo, no se puede definir de otra manera por experiencia, por conocimientos, etcétera. Con lo cual hoy tenemos una jornada muy completita. Tenemos a Investing, a quien le agradecemos muchísimo, primero a Sara, que siempre lo hace genial, aporta mucha frescura, maneja muy bien este tipo de jornadas y no puedo más que agradecérselo. Luego Investing porque gracias a Investing tenemos unos gráficos estupendos y encima son gratis, con lo cual sacaremos alguno aquí también. No nos pagan nada, no cobro comisión por decir esto lo digo porque es verdad, es una gran plataforma de gráficos y de datos y quien hubiera pensado hace simplemente 10 años que abrir una plataforma así que fuera gratuita. Como he dicho, por supuesto, a Jaume y a ustedes que están aquí con nosotros y que se estarán preguntando, bueno, más que en qué situación estamos, porque ya sabemos en qué situación estamos, si esto es un momento bueno para comprar, así de claro, para no andarnos por las ramas. Y la idea, la verdad es que no podíamos haber elegido mejor el timing de esta jornada y no estaba preparado así, porque esto hay que prepararlo con tiempo, como supondrán, para la publicidad, para los avisos, por organizar a los invitados, todo, pero en esta ocasión ha salido clavado, porque no quiero decir
que vayamos a tener mañana un acuerdo, ojalá fuera así, pero que tengamos un acuerdo de paz o un alto al fuego en Ucrania. Lo que sí es cierto es que lo que sí vamos viendo es que de alguna manera es el típico conflicto en el que no hay un ganador. Y no digo que esto sea bueno o malo, lo que quiero decir es que ya vamos viendo un poco por dónde van, suena fatal, los tiros. Es decir, estos conflictos en los que no hay un ganador claro, porque parece claro que Putin no tiene capacidad o no tiene intención, no lo sé, yo creo que no tiene capacidad, y a más tiempo pasa menos porque va llegando más armamento sofisticado norteamericano, europeo, etcétera, no tiene capacidad de una invasión por las buenas, ni siquiera yo creo de una parte del país, como mucho podría llegar a asediar las ciudades y así, yo creo que es parte de su intención, tener unos rehenes como el que atraca un banco, con lo cual no parece que vayamos a un escenario de un ganador, vamos a un escenario en el que en algún momento, cuando uno se sienta, probablemente Putin se sienta en la posición adecuada para negociar, se siente a negociar, porque como digo, tiene muchos inconvenientes para él también esto. Él lógicamente de cara al exterior tiene una actitud muy chulesca, a mí esto todo me importa un bledo, no me cuesta nada, voy sobrado, pero no es así. O sea, tengan la seguridad de que empezarán a llegar, están llegando, estamos hablando ya de cifras relativamente independientes, pues están hablando ya de miles de muertos en el ejército ruso. Estamos hablando de una hiperinflación que solo va a poder mantener controlada durante un tiempo a base de subvenciones. Estamos hablando de que simplemente no va a haber repuestos para ningún producto, yo que sé, un coche Renault o un frigorífico extranjero, no va a haber repuestos, van a faltar productos alimenticios. Por supuesto que decir del cambio del rublo, en fin, y le cuesta 20.000 millones al día esta guerra, con lo cual yo creo que no está interesado en un conflicto largo. Por lo tanto, no hay un ganador claro, no tiene pinta de ir a verlo y en algún momento dado estas cosas siempre acaban con la típica negociación, mesa de paz, que puede luego deshacerse, pero ya se entra en esa dinámica que dentro de lo grave es mejor que la otra, que la de la guerra masiva, por decirlo así. Dicho esto, y aunque nosotros evidentemente, si nos están viendo clientes, tenemos un compromiso de timing, es decir, según vayamos viendo, les vamos contando siempre todo, pero vayamos viendo que realmente se va acercando, porque la negociación, y con esto acabo esta introducción un poco larga sobre la guerra, pero que estoy seguro que les interesa. Lo de la negociación también es muy tricky, como dicen los ingleses. Podría hacerse una negociación para ganar tiempo. Ambos les puede venir bien ganar tiempo. A los rusos para rehabilitar, rehabituallar, creo que se dice, sus tropas, que tienen muchos problemas de logística, y a los ucranianos para recibir algo. Hay que pensar que Biden acaba de prometerles 800 millones de dólares en armamento de última generación, misiles antitanque, a tierra, aire contra los aviones de ultimísima generación, 800 millones, bueno, pues eso te cambia mucho el escenario. Entonces hay que ir con mucho cuidado con si tenemos una negociación, si es solo para ganar tiempo, si no, pero al final lo que sí sabemos, como digo, con esto acabo, es que este tipo de conflictos que no tiene pinta de ganar nadie, salvo perder la pobre población civil y sobre todo el pueblo de Ucrania, que ha sido el invadido, pero que acaban, como digo, en ese tipo de negociación. Y por lo tanto, nosotros tenemos que plantearnos que estamos en esa situación y que tenemos que ir por lo menos teniendo una idea como inversores, que tenemos la obligación, o nosotros como asesores, de aprovechar esas oportunidades que se generan cuando hay conflicto para obtener la mejor rentabilidad para nuestros clientes. Dicho esto, voy a compartir la pantalla y voy directamente a lo importante, que es la presentación. Voy a cerrar el chat para no tener aquí mucho lío en la pantalla. Y aunque la jornada tenía un título un poco más rimbombante y sobre todo que explicaba, yo creo, mejor lo que estamos hablando, de aprovechar la oportunidad que crea el escenario geopolítico, lo he resumido en comprar cuando suenan los cañones. ¿Por qué? Porque esta es la frase que dijo el barón de Rothschild. Sería raro que funcionara la primera. Bueno, parece que por aquí sí que cambia. Este señor es el barón de Rothschild y, bueno, era un gran especulador, ganó muchísimo dinero y literalmente hacía esto. Claro, él tenía muy buena información, porque él, entre otras cosas, financiaba muchas de las guerras de Napoleón. ¿Qué hacía? Cuando empezaban las batallas o se invadía un país, todo el mundo se asustaba y él, que sabía más o menos por dónde iban los tiros de nuevo o los cañones, pues aprovechaba para comprar
y viceversa. Cuando se declaraba la paz o había una negociación es cuando aprovechaba para vender. No digo que haya que vender, yo lo que digo es que para comprar hay que aprovechar cuando suenan los cañones y ahora desgraciadamente estamos literalmente en esa situación y como digo es nuestra obligación hacerlo ver y decir cómo se puede, qué podemos encontrar en el mercado que sea interesante. Esto ya no es que lo diga Einstein, que aparece aquí en la foto, esto lo digo yo. Después de cierta esperanza ya, pues uno se permite, después de cierta experiencia, uno se permite hacer frases y dar explicaciones de cómo funcionan los mercados. Y yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que los mercados funcionan como la física. Cosas que resulten intuitivas muchas veces no son lo correcto. Es decir, en física, por ejemplo, este señor descubrió, Einstein, que el tiempo es relativo. Es decir, una cosa que a nosotros nos parece clavada, ¿no? Y con un reloj electrónico y tal, son la una, son las dos, tal. No, si resulta que pones un reloj en un avión, bueno, en una nave espacial, en un cohete que va, yo que sé, a un cuarto de la velocidad de la luz, o no les quiero decir, si a la mitad de la velocidad de la luz, pues el tiempo pasa muchísimo más lento. Créanme que eso es así y es contraintuitivo. Contraintuitivo es casi todo en la física moderna. Bueno, pues así funcionan los mercados. Para nosotros es contraintuitivo comprar cuando hay miedo, cuando todo va mal. Pero es que es exactamente lo que hay que hacer, porque el tiempo demuestra qué es lo que funciona. De hecho, en los mercados muchas veces, luego está lo de elegir dónde y qué, pero el acto de, digamos, de invertir sabiamente suele ser, no gana el más inteligente en los mercados en este sentido, gana el inversor contraintuitivo que asume riesgos, es decir, que ve que cae el mercado más de un 20 o 30% y, por ejemplo, la bolsa europea en esta corrección ha llegado a caer algún índice, el DAX, por ejemplo, un 20%, lo compra y, en mi opinión, luego mantiene lo comprado. No hablo de hacer como el barón de Rothschild de comprar. Él era un trader y sabía hacerlo y podía. Nosotros asesoramos más a inversores y ahorradores, gente que tiene su patrimonio para la jubilación. Entonces, lo que les decimos es que todo el que ha tenido la valentía y, sobre todo, la capacidad de asumir el riesgo de comprar en estas situaciones en las que el mercado cae de verdad, no una caidita del 5%, pues ha acertado. Es así de sencillo y solo hay que ver un índice. Voy a quitar de aquí que tengo el chat, perdón, las imágenes, y nos vamos a un índice, ponemos el puntero láser este, a ver si nos funciona. No, el puntero láser es este otro. Y bueno, pues aquí lo tienes. Es decir, aquí tenemos la caída de ahora, un poquillo recuperado, pero no es de las más grandes. Esta es, por ejemplo, la caída del COVID, aunque recuperó enseguida. La efectiva no fue muy diferente, fue algo mayor que la de ahora, pero realmente es que cuando llegó hasta aquí abajo solo recuperó en 3 días, cuando los bancos centrales se metieron a tope, o sea que fue más o menos por aquí. Aquí tenemos una también un poquito mayor que la actual, aquí tenemos una muy parecida. Todo el que ha comprado, esto es una época, digamos, especial, porque es la crisis, bueno, la ruptura son 20 años, o sea que tenemos aquí desde la ruptura de más de 20 años, de hecho, la ruptura de la burbuja.com, que fue una locura, y aquí, claro, lógicamente estamos hablando de un mercado bajista. Estos son mercado bajista. Esto es, lógicamente, es mucho más potente, que es la crisis financiera global. No es comparable a lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es que vean estas caídas y todas estas que están dentro de un mercado alcista, incluso esta, porque si lanzáramos una línea desde aquí, tendríamos un mercado alcista. Todo este tipo de caídas dentro de un mercado alcista que de momento no ha dejado de serlo en el largo plazo, insisto, no estamos en esta situación de aquí, ni estamos en esta de aquí, que es una cosa única casi. Yo desde luego no he visto una crisis nunca igual, aunque esta la viví. Por lo tanto, quien ha aprovechado estas caídas del 20, del 15, del 30%, como esta llegó a ser de un 30% en el caso del SP500, más aún los europeos, que siempre llevamos la peor parte, ha ganado dinero, simplemente con que entrara al índice. Evidentemente, el que además de entrar al índice supo entrar a los sectores adecuados, por ejemplo, el que invirtió en el Nasdaq. Todo este tiempo, estas caídas han sido, el que haya aprovechado para comprar el Nasdaq lo ha hecho mucho mejor. No digo que haya que hacerlo ahora, esto lo digo bien claro porque ahora las tornas han cambiado, pero quiere decir que el que lo hace de verdad bien suele ser además el que no solo va al índice, sino que afina un poco, que es lo que pretendemos hacer nosotros. Y ahora especialmente, luego hablaré de eso, pero en Europa lo mismo, ¿ven? Caídas de este tamaño,
como las que estamos viendo, y hoy solo hablamos de esto, todas han sido oportunidades, incluso en el corto o medio plazo, porque tenemos esta caída, pero ha habido pues, ese movimiento de dientes de sierra. Y aquí es una situación que acabará siendo parecida. Esa, desde luego, es mi opinión y la de esta casa. Lo vemos gráficamente, pero hay que ser realistas. A ver, o sea, yo el primero, no es tan fácil ponerse a comprar en situaciones como estas, por mucho que se diga que tiene que ser así. Porque uno piensa que todo puede ir a peor, y es verdad. De hecho, esto podría ir a peor, aunque yo creo que de momento parece que reina la cordura y no va a haber una intervención de la OTAN, ni se va a limitar, se va a controlar el espacio aéreo de Ucrania, porque eso sería un enfrentamiento de la OTAN con Rusia. Por lo tanto, aún no llegando a este punto, estando en el que estamos, pero aún así hay que ser realistas. Entonces, hay dos formas de plantearse esto. Una, la que estamos planteando hoy, el inversor con capacidad de asumir un cierto riesgo, visión de medio y largo plazo, que compra en la fase que yo he llamado FOBT. Existe la fase anterior, donde estábamos antes, para el que quiera vender, que no tiene por qué, que es lo que se llama, los americanos llaman la fase FOMO, FOMO, que es Fear of Missing Out, es decir, miedo a quedarse fuera. Eso es en lo que estábamos hace mes y pico. Que no significa que vaya a caer el mercado por eso, pero esa es la típica situación que nadie se quiere ya quedar fuera después de tanto subir y de que tanto les dijeron que la burbuja, que tal, que no sé qué, y al final se quedan todos fuera, y que si la represión financiera y que esto era horrible, y así después de casi 10 años, pues había ese sentimiento de quedarse fuera. El contrario sería ese FOBT, que también me lo he inventado, que sería Fear of Being Trapped, o sea, quedarse atrapado. El temor a quedarse atrapado, que es como está ahora mucha gente que está en el mercado. Pero ese momento en que todo el mundo tiene tanto miedo que vende como sea, es sin duda el momento de los más valientes, de los más arriesgados. Si no, la otra forma de invertir que funciona es la famosa frase de la tendencia es tu amiga. Es decir, esperar a que las cosas se cambien, perder el último euro y subirse a un cambio de tendencia, cuando se produce ese cambio de tendencia. Todo eso es timing, aquí no vamos a hablar de ello porque no tenemos tiempo y queda, digamos, eso lo tenemos que ir viendo, porque eso no es ahora mismo, sobre todo eso, pero esas son las dos fórmulas. En cualquier caso, lo que sí podemos hacer es ver cómo y dónde estamos ahora. Vamos a mover un momento esto de aquí. Vamos a quitar, a ver si puedo quitar. Déjenme un momentito. Sigan conmigo, como dicen los ingleses. Creo que es aquí. Y vamos a ver si puedo cerrar este de aquí, que lo he puesto abajo. Ahora lo vamos a minimizar. Ya está. Bien. ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde estamos ahora mismo? Como este señor. Quien le guste la supervivencia habrán visto mucho este programa de televisión por cable, este tío, que no es un superviviente, un famosillo que lo suelta en una isla, este es un superviviente profesional, es un tío que trabaja con el ejército, hizo unos programas que estaban bastante bien sobre supervivencia, y aquí le vemos en medio de una selva que le han soltado en un helicóptero, lo que sea, le han soltado ahí con lo opuesto casi, ¿no? Bueno, ¿qué hace? ¿Cuál es la primera norma de la supervivencia? Orientarse. No es encontrar agua, no es encontrar comida, no es encontrar refugio, porque de entrada, para encontrar agua, lo primero que tienes que orientarte para saber dónde puede estar. Entonces, orientarse significa ir a un sitio elevado, subirte a un árbol o subirte a una colina y mirar. Por ahí también podrás ver si hay un río, para empezar. Por lo tanto, esa es la prioridad número uno de la supervivencia. Nosotros, ¿qué significa elevarnos? No espiritualmente, sino físicamente. Bueno, orientarnos, en este caso, significa mirar a 6 meses vista. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de pensar, ¿dónde estaremos dentro de 6 meses? ¿Exactamente como ahora? ¿Con la misma invasión? Pues muy probablemente no. Estaremos a lo mejor en una guerra de guerrillas, un Afganistán europeo para Rusia, a lo mejor una negociación, muy probablemente una negociación, porque no olvidemos que Putin ya tiene la mayoría de lo que quiere. O sea, lógicamente nadie nos hace gracia ver que es así, pero la realidad es que este señor tiene ya él quería Crimea y el Donbass, esa zona del Donbass, ya los tiene. Es decir, se los podrán poner por escrito, pero tenerlo tiene. No lo tiene por escrito, pero lo tiene. Y de ahí no le va a mover nadie.
Quería también la neutralidad de Ucrania. Ucrania ya ha dicho que está abierta a la neutralidad y sobre todo es muy fácil obligar a alguien a la neutralidad poniéndole una pistola en la sien, con lo cual tiene neutralizados sin duda a los ucranianos con esta guerra, con esta situación. Y por otra parte también el otro objetivo suyo es desmilitarizar Ucrania. Hombre, por las bravas, pero la está desmilitarizando, es decir, podrá haber luego una insurgencia y seguirá esa guerra de guerrillas, pero lo que son bases, tanques, aviones, aeropuertos, la estructura militar del país va camino de estar destruida. Por lo tanto, tiene en gran medida alcanzado lo que quería. Lo único que querrá ahora probablemente es ponerse a negociar desde una posición de fuerza, probablemente usando como rehenes a esos habitantes de esas ciudades para negociar, pero claramente él tiene ya eso, esto es objetivo, tiene ya la mayoría de lo que quería, solo que lo que no ha conseguido por la negociación y el diálogo lo está consiguiendo por la fuerza. No dijo, yo creo que nunca dijo que quisiera invadir el país entero, pero en cualquier caso sí ha dejado claro que esas 4 cosas son las que de verdad para él son las vitales, ¿no? Bueno, si miramos a 6 meses vista, tenemos que detectar que está barato, por ejemplo, es decir, que está a buen precio pensando en cómo será el mundo entre 6 meses. Me dirán ustedes, ¿usted no tiene la bola de cristal? No la tengo, claro que no la tengo, pero tengo un poco, una cierta capacidad de sentido común y de cálculo de probabilidades, por supuesto. Mañana puede entrar en medio la OTAN y no hay nada de todo lo que estamos diciendo, pero si no es así, como digo, tendremos una situación de negociación porque no hay otra para ninguno de los dos y desde luego no para el mundo entero. Y esto hace daño por todos sitios. Nadie habla, por ejemplo, del hambre que va a haber en los países subdesarrollados, en los países más pobres. Porque imagínense si a nosotros nos está afectando, nos va a afectar para determinados precios, alimentos, etcétera. Claro, el granero del mundo está medio cerrado. ¿Qué va a pasar con toda esta gente, ¿no? Al final, yo creo que dentro de 6 meses habrá otro escenario. Luego tenemos las oportunidades no por precio, porque esas son las típicas caídas fuertes y cae todo, se vende indiscriminadamente y ahí es donde se encuentran las gangas. Y hay muchas. ¿Qué ocurre? Que luego están las oportunidades por nuevo escenario. Es decir, lo que sí está claro es que aunque haya una negociación, aunque haya algún tipo de camino de solución en este conflicto por coincidencia de intereses de todos sitios, lo que está claro también es que las sanciones no van a desaparecer en 2 días. Entonces, ¿eso qué significa? Porque las sanciones van a estar ahí y van a afectar, van a crear un escenario nuevo, como digo, económico, no tanto en el crecimiento, sino como luego veremos en la inflación. Y luego vigilar los efectos secundarios, que va a haber y los va a haber variados. Bueno, pues seguimos hacia adelante y mirando a 6 meses vista, lo que habrá es un nuevo statu quo. De alguna manera yo creo, y ahí me adelanto un poco, pero estamos en un mundo desgraciadamente muy mediático y de redes sociales y todo eso, y luego la gente va perdiendo interés. Y si entramos, por ejemplo, en una guerra de guerrillas, pues al final es algo como que ya está ahí, deja de generar titulares y es triste, pero pierde protagonismo en los medios y en las redes y de alguna manera también va generando un menor protagonismo en las bolsas. Pero como digo, el escenario, las sanciones sí que cambian el escenario a nivel, por ejemplo, inflación. Con esto ya empezamos a ver las oportunidades por precio, ¿no? Por ejemplo, Europa. Europa es económicamente decadente, tecnológicamente indigente comparado con Estados Unidos o incluso China, Asia, pero tenemos algo como bolsa, como bolsas de valores, como renta variable, y es un gran y estable dividendo. Ahora mismo el Eurostoxx, hay un montón de Eurostoxx 50, hay un montón de valores cuya rentabilidad por dividendos entre el 3 y el 4%. Y cuidado, porque mucha gente piensa que el dividendo es como una cosa que baje. No, el dividendo suele ser muy estable en las compañías importantes. No está, sí, con el COVID, pues los bancos lo redujeron, lo cortaron, pero es que es el COVID, eso pasa cada 70, 80, 90, 100 años que hay una plaga, no es algo tan habitual. En situaciones normales, incluso este tipo de conflictos, el dividendo de las grandes compañías, de los blue chips europeos, es muy estable y se mueve entre un 3 y un 4%. Compárenlo con lo que obtienen en un bono. En el corto plazo, un bono alemán
está todavía en negativo, algunos de los españoles también, y en un bono español de 10 años largo plazo tienen ustedes un 1,25% de rentabilidad. Claro, es que esto es, y más con la nueva política monetaria, con el cambio de política monetaria, es un chollo, es decir, tener un dividendo del 3-4% comparado con lo que da un bono, y el bono ahora no va a dar plusvalía, el bono ahora ya lo están viendo, lo dijimos hace tiempo y se está confirmando, dan pérdidas y encima no dan cupón, es que no interesa a nadie. En cambio, aprovechar una caída de este tamaño para tener vía fondos acumulando lo que sea, pero aprovechar ese dividendo que tan alto, que no solo es Europa, también la Coca-Cola ha aumentado su dividendo, por ejemplo, siempre, o lo ha mantenido o lo ha aumentado, nunca lo ha reducido. Estas ocasiones son ideales para comprar grandes compañías estables, buenas, con altos dividendos, porque además ahora el dividendo va a ser especialmente importante. Luego está, para mí, la inversión o la apuesta más clara de todas, y es apostar contra el precio surrealista de los bonos europeos. Y además esto es muy fácil, para las entidades que somos independientes y podemos elegir cualquier fondo de cualquier entidad, ETF, etcétera, sabemos dónde ir. Y es muy sencillo, es como comprar un fondo que invierta en IBEX, o sea, es que no tiene mayor historia. Tenemos la inflación en Alemania, fíjense ustedes en esto, que es que dentro de un par de años lo pondremos y parecerá increíble. La inflación en Alemania en 2011 era del 2,25%, en mediados, junio de 2011, cogido un poco lo que es a mediados de año. El tipo de interés del bono a 10 años, en aquel mismo momento, el alemán era del 2,5%, lo cual es lógico, lo que no es lógico es lo de ahora, que la expectativa de inflación para los próximos 10 años es del 2,60%. Ahora tenemos una inflación en Alemania, bueno, en Europa, brutal, del 5 o 6%, bajará a lo mejor al 4, luego al 3, pero claramente por encima del 2, y el tipo de interés del bono alemán, aunque ha pasado ya a positivo, es decir, que era ridículo que estuviera en negativo, está todavía en el 0,25. ¿Por qué? Porque el BCE sigue comprando y porque el bono alemán y en general los bonos actúan de refugio contra el miedo, que es lo que genera una guerra. La pregunta es, ¿qué pasará? Y piénsenlo, ¿qué pasará cuando desaparezca ese miedo? Cuando estemos en otro escenario, en el cual el miedo no es tan potente. Suponiendo que no viene otra cosa, porque en estos años es cierto que ya parece que son los 7 jinetes del apocalipsis, perdón. Pero imaginemos, que no es tampoco tanto imaginar porque estas cosas son cíclicas, que desaparece o se reduce el miedo. La gente deja de comprar bonos justo cuando el Banco Central Europeo, ya lo ha dicho, va a dejar de comprar bonos. ¿Dónde se va a ir los tipos de interés del bono, el tipo de interés del bono alemán? Pues no sé si irá al 2,5, pero no me extrañaría nada que se fuera al 2, como se ha ido el 10 años norteamericano. A lo mejor aquí se va al 1,80. Imagínense, desde el 0,25 lo que tiene que caer, ya saben que hay una relación inversa entre el precio de los bonos y los tipos de interés. Suben los tipos de interés de los bonos, baja el precio de los bonos. Créanme, es así y es automático y es inversamente proporcional. Con lo cual, si suben los tipos de interés hacia donde tendrían que estar y dejen de estar manipulados por el BCE, afectados por el miedo, pues se ganará mucho dinero apostando contra el precio de los bonos, cosa que ya están haciendo los clientes de Nextstep, y los que me están viendo saben que es cierto desde hace ya cierto tiempo, pero eso va a ir a mucho más, porque la situación es absolutamente ridícula. La diferencia entre inflación, tipos de interés es brutal en todos los niveles. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos, aquí les he puesto un gráfico en el que se ve efectivamente para que vean que no me lo invento, cuál es la expectativa de inflación para los próximos 10 años, que ahora va a ser mucho más a 2 años vista o a 1 año vista. Luego, otra idea de inversión por precio es la vuelta a la normalidad sin adjetivos. Ahora estamos donde estamos, pero algo me dice que este verano vamos a volver a ver las terrazas llenas y los restaurantes llenos, incluso aunque haya una guerra de guerrillas en Ucrania. Esperemos que no, porque ahí también muere gente. Pero incluso en ese caso, van porque la gente está hasta las narices de virus, de guerras, y tienen derecho a vivir. Y vivir en una sociedad de consumo es gastar.
Y en ese sentido, por ejemplo, esto nos podrá hablar luego Jaume, porque ellos tienen un fondo dedicado al tema de turismo, de viajes, etcétera, pero es un ejemplo clarísimo de que no tenemos que estar mirando nuestros zapatos, como cuando esquías. Tienes que mirar delante, cerca, pero también mirar un poco más allá, a ver si hay un barranco o un telesilla. Entonces tienes que mirar un poquito hacia allá y decir, realmente, no, es que la inflación también, anda que no era caro viajar el verano pasado. Es decir, los vuelos, etcétera, la gasolina no tanto y la gasolina la van a topar, es decir, va a haber subvenciones, etcétera. En cualquier caso, la gente que tiene trabajo y dinero, que hay mucha que lo tiene, va a gastar como si no hubiera un mañana porque la gente está deseando hacerlo. Esa es por lo menos nuestra visión en este sentido. ¿Qué más oportunidades tenemos? Ya queda menos, estoy acabando, voy relativamente bien de tiempo. La oportunidad de hacerse socio del metaverso, buen precio. El metaverso es importantísimo, es la tercera pata de la revolución digital. La gente dice, no, los juegos, ¿qué? El metaverso va a ser un marketplace, o sea, nosotros ahora estamos comprando electrónicamente en Amazon. Bueno, pues eso será una especie de Amazon, será una especie de Corte Inglés virtual en el que iremos a comprar y será mucho más fácil, con estanterías, con todo, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que, y esto es importante, para invertir en el metaverso no es invertir en Facebook, sino en las empresas que comprará Facebook, como las que ya ha comprado, y todos los demás. O sea, Zara comprará una empresa que haya, no sé, inventado la forma de tener los mejores gráficos para hacer una tienda virtual, por ejemplo. Entonces, todas esas tecnologías, que ojo, no es un fondo del metaverso, son fondos que invierten en las tecnologías que desarrollarán el metaverso. Bueno, pues aunque han caído menos, también han caído por la guerra, aunque no les afecta en nada, porque el metaverso es una historia que en cierto modo está por encima de conflictos temporales bélicos, porque es una inversión, es algo que va a marcar los próximos 5 o 10 años de la tecnología y otras. En fin, hay ideas por un tubo. Y esas también, insisto, caen. Habrá que tener cierto cuidado por el tema de los tipos de interés americanos, pero eso también está ahí. Por lo tanto, dentro de esas oportunidades, esas son las de precio, cosas que han caído y que dentro de unos meses o unos años diremos qué oportunidad de haberlo hecho aprovechando, entre comillas, suena un poco tétrico, la situación, digamos, la situación de guerra, la volatilidad, las caídas, ¿no? Pero luego están las oportunidades que da el nuevo escenario. ¿Por qué? Porque lo que se han hecho las cosas es cambiar, y esto es importante. No todo lo que ha caído interesa comprarlo. Esto es muy importante. No todo lo que haya caído hay que comprarlo porque ha caído. Para nada. Porque el escenario sí que ha cambiado. Por lo tanto, muchas cosas que han caído no van a tener una gran recuperación, ni van a retomar una tendencia alcista, porque vamos a seguir teniendo sanciones y eso empeora el escenario de inflación. Lo que hay que tener son los activos, sectores y países que se benefician de un escenario en el que hay inflación. Y no digo estagflación, porque no hay estanflación. Lo que, en mi opinión, vamos a tener, y también vendría bien la situación de estanflación, pero lo que vamos a tener es algo menos de crecimiento, pero Rusia, es que la gente aquí ya habla como si Rusia fuera China. No es un motor de crecimiento mundial. Rusia es importante para la inflación, pero es la economía número 11 del mundo. Y no es una potencia industrial, no es una potencia tecnológica, no es motor de ningún tipo de crecimiento. Estamos quitándole todo su valor a todos los planes de estímulo europeos, norteamericanos, la inundación de liquidez, cómo está la economía norteamericana de fuerte. En fin, seamos objetivos. Pero en inflación sí que va a tener importancia. Y, muy importante, me lo preguntan mucho, cuidado con los bonos ligados a la inflación. El bono ligado a la inflación es un bono de largo plazo. Es muy fácil, váyanse y vean qué han hecho los fondos que invierten en bonos ligados a la inflación desde diciembre del año pasado hasta justo antes de la guerra o últimamente, que han subido los tipos de interés, pues que han hecho bajar. ¿Por qué? Porque al ser bonos de largo plazo, aunque con el tiempo, al mejorar su cupón, mejoran también, eso es a muy largo plazo, en el corto plazo pierden dinero. Hay que utilizar productos que tengan bonos ligados a la inflación, pero que los estén cubriendo, para que no tengamos la parte de la caída y nos quedemos con el cupón. Eso es una jugada muy bonita, porque vamos a tener más cupones con la inflación, pero no vamos a sufrir la caída del precio de los bonos. Muy importante lo de que se acabó el chollo para mí de subirse a un índice y listo, porque
La guerra pasará, pero los bancos centrales van a seguir ahí. Y es más, cuando pase la guerra, los bancos centrales van a apretar. Ahora van con cuidado, con remilgos, como es lógico, porque no quieren echar leña al fuego. Pero cuando puedan, van a apretar el acelerador. Se les está yendo de la mano la inflación, o aunque no se les fuera, es muy alta. Están esperando a que se tranquilicen las cosas para decir, bueno, la Fed ya está en ello, va a concentrar en cuanto pueda y ya de hecho, pese a la guerra, para que Christine Lagarde, que es una política, diga que va a empezar el tapering y dejar de comprar bonos cuando está el mercado en plena... dejar de comprar bonos con estos, cuando hay una guerra y digamos su tendencia natural política es a decir, no se preocupen, yo estoy aquí y tal, vamos, ¿cómo tiene que estar de preocupada con la inflación? ¿Y qué pasa? Pues ya lo vi, cuidado, porque ya lo vieron a principio de año. Los grandes índices norteamericanos se vieron afectados por el hecho de que iban a subir los tipos de interés y eso puede seguir ocurriendo, incluido el Nasdaq. Por lo tanto, no vamos a un tema mucho más sectorial y de países. El nuevo escenario de algo menos de crecimiento y alta inflación beneficia más a determinados sectores y países que a los grandes índices. Y ya verán, bueno, esto ya lo estábamos viendo a principios del año y eso va a seguir siendo así. Bueno, ya voy acabando. Para finalizar y acabando de verdad, solo luego les voy a pedir 3 minutos para explicarles algo de cómo puede ayudarles Nextstep, pero para acabar, para quienes se sientan atrapados, la gente que ha entrado justo antes de la guerra y tal, porque bueno, tampoco era tan evidente que el hombre se iba a lanzar a una invasión en pleno, en fin, al lío que se ha metido, porque yo creo que se ha equivocado bastante. Pero bueno, el que se sienta atrapado. Primero, vamos a ver si está realmente atrapado. Si usted tiene esos activos, sectores o países que se van a beneficiar de un entorno de inflación, cuando se tranquilice la situación de la guerra, lo que estaremos todo el rato pendientes es de la inflación y les vendrá bien. Hay activos, sectores y países, y fondos, por lo tanto, y ETFs que les viene muy bien. Oriéntese, si no usted, que le ayude a alguien, un asesor, le ayude a situarse, a establecer un rumbo, a no ir loco por la selva, que va a caerse a un pozo y además no le va a dar tiempo a encontrar agua, etcétera, etcétera. Reestructure su cartera, pero cuidando el timing. O sea, si vamos a vender cosas, vamos a esperar a que habrá ese rebote de las negociaciones, que llamemos así, ese rebote del alivio, y en ese momento decir, bueno, esto ahora sobra, este es otro escenario, etcétera. Y si hace eso razonablemente bien, va a recuperar, porque puede que no suban todos los grandes índices, puede que entremos ahora en un mercado diferente, pero siempre que hay un activo que baja, hay otro que sube. A lo mejor tenemos que estar en oro, a lo mejor tenemos que estar en franco suizo o dólar, no es el caso ahora mismo, pero siempre lo hay. Entonces, si sabemos situarnos tranquilamente, no perder el control, encontraremos esa fórmula. Nosotros, desde luego, haremos todo lo posible por ello y de momento lo tengo bastante claro cuál es ese escenario que vamos a encontrar. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Pues es muy fácil. Aquí nosotros les ofrecemos un asesoramiento realmente independiente, no es que soy independiente, no cobramos comisiones de ningún producto o plataforma que recomendemos, porque el que está recibiendo comisiones es un comisionista, no es un asesor. Punto, no hay otra. Nosotros hemos cortado por lo sano y estamos certificados como tal por la CNMV, no cobramos comisiones de nada de lo que recomendamos, trabajamos solo para ustedes, para el cliente. Especializados, ya ven las canas y las del equipo que está detrás mío, llevamos analizando fondos, de hecho montamos el primer, no como Nextstep, sino anteriormente, el primer departamento de análisis de fondos de terceros de España, con lo cual es ahora el año 96. Imagínense, precios muy accesibles, ahora lo van a ver, a cualquier patrimonio, adaptado, puede ser para clientes de altos patrimonios, igual que hay servicios para clientes con patrimonios más pequeños y muy importante, no tendrán por qué cambiar de banco. Si ustedes quieren, les decimos plataformas muy competitivas de las que, insisto, no cobramos. Pero si ustedes no quieren y solo quieren trabajar con su banco A, B, C o D, nos dicen con qué bancos trabajan, nos ponemos en sus zapatos y les decimos los que nosotros compraríamos si estuviéramos en su lugar, es decir, en esas entidades. Y no somos nada caros. El servicio básico cuesta 55 euros al trimestre, anualmente 180 euros. Luego hay servicios con niveles de asesoramiento más personalizado, con asesor personal, con revisión de fondos, con acceso a coloquios con los directivos, pero bueno, desde lo que es una definición de cartera y todo el seguimiento posterior, son 180 euros al año.
¿Por qué? Pues sería un poco largo explicar, pero básicamente porque la tecnología y lo que han bajado las comisiones nos lo permiten. ¿Por qué? Hasta el punto de que el ahorro de comisiones puede hacer que nuestro servicio resulte gratuito. Y esto es muy fácil. Estamos en un mercado en España muy ineficiente. Es decir, la mayoría de las entidades cobran demasiado, o sea, comisiones absolutamente estratosféricas comparado con el resto del mundo. Pero hay unas cuantas plataformas, y no son pocas, y son bancos conocidos, ¿eh? No estoy hablando de pequeños bancos oscuros escondidos por ahí o sociedades de valores, no, bancos, sociedades de valores muy conocidos que han entendido por dónde va el mercado y ofrecen comisiones atractivas, con lo cual, es más, incluso en su banco seguro que vamos a encontrar dentro de una misma inversión la forma de ahorrarle dinero en comisiones, porque no cobramos de eso, no vivimos de eso. Por lo tanto, además de rentabilidad, nuestra misión es que usted pague menos comisiones, con lo cual en la práctica nuestro servicio le va a salir, por lo menos el primer año, seguramente gratis. Y ya acabo con, comentado en qué consiste todo ello, no quiero extenderme, el servicio de seguimiento es muy bueno, servicio que está constantemente recibiendo usted la información que necesita, sobre todo en situaciones complicadas como esta. Como digo, puede revisar fondos metiendo el ISIN, ya puede saber cuál es nuestra opinión, aparte de la recomendación que le demos. Lo más importante, aquí hoy les hemos dado las ideas sobre cómo aprovechar esta situación en la que suenan los cañones, pensando en cuando suenen los violines, pero en Next Step se las podemos dar con nombres y apellidos, que es lo que al final más nos importa. Y con eso he pasado un pelín, pero no demasiado, creo yo. Muchas gracias por su atención y le dejo el micrófono a Sara para que siga presentando esta jornada. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Yo quería hacer un pequeño paréntesis para decir, veo también los comentarios de los asistentes. La próxima vez creo que vamos a hacer una prueba de entrada. Os voy a decir, ¿se me oye bien? Porque creo que se me ha oído un poco mal al inicio. Pero se te ha oído, ¿eh? Sobre todo pedir disculpas antes y ya doy paso a Jaume. Jaume, el micrófono es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Digamos, tanto Víctor como Sara, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la presentación. Víctor ha explicado ya muchísimas cosas y vamos a ver porque el tema que nos trae es un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Ahora tenemos una guerra, tenemos esta guerra. El tema que nos lleva hoy aquí es hablar de las oportunidades de inversión que genera, pero lo principal que tenemos que tener es que esta guerra viene después de un virus y el virus, tanto la O de Omicron como la G de guerra, nos conducen directamente a una I de inflación y lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Desde hace muchos años los tipos de interés han sido muy bajos, la inflación ha sido muy baja, los tipos han ido de bajada durante muchísimos años, bien, ahora los tipos ya empiecen a ir de subida y vamos a intentar al final hablar de qué es lo que lo hace bien con tipos de interés subiendo, que es radicalmente distinto de lo que ha hecho bien con tipos de interés bajando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver primero, voy a pasar muy rápido una serie de diapositivas. Ya saben todos ustedes que el mundo crece. El mundo decreció un 3% el año 2022 y creció, el año 20 y creció un 5,9% el año 21. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el PIB mundial ya está en máximos, es decir, el PIB mundial del año 21 ya supera al de antes del virus, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos en crecimiento. No voy a hablar del Omicron ni de las variantes, aquí tengo muchísimos datos, pero solo indicarles que desde el punto de vista bursátil, lo que es el COVID está absolutamente, digamos, ya amortizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver unas consecuencias que nos trae el COVID, pero ya no hablo del COVID. Una de las primeras consecuencias que nos trajo el COVID es que la cantidad de dinero en el mundo se disparó. ¿De acuerdo? En Estados Unidos hay un 38% más de dinero del que había antes del virus y en la zona euro hay un 17% más de dinero del que había antes del virus. ¿De acuerdo? Se ha creado mucho dinero. Este dinero es lo que llamamos M2 y este dinero
se refiere básicamente a, aparte de billetes y monedas, a cuentas corrientes y depósitos bancarios, ¿de acuerdo? Mucho dinero, ustedes saben bien que si hay mucho de cualquier bien, su precio baja o su valor baja, y en este caso, ¿cómo baja el valor de dinero? Pues con la inflación, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hay mucho dinero, hay inflación automáticamente, y eso es lo que tenemos ahora. Uno de los muchos motivos por los que hay dinero es porque la gente ha ahorrado mucho. Familias de la zona euro que ahorran 12-13% de sus ingresos han llegado a ahorrar 25-20, familias americanas que ahorran 5-6% de sus ingresos pues han llegado hasta 30-35, o incluso familias japonesas que ahorran, son las más ahorradoras del mundo, ahorran más del 20% de lo que ganan, han llegado a 30-35%, ¿de acuerdo? Y se ha generado un exceso de ahorro en todos los países. En España hay exceso de ahorro perfectamente, pero también en muchos países anglosajones, son los que más exceso de ahorro hay, desde Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Australia, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ¿qué venía ocurriendo ya antes de, digamos, de que tuviéramos la guerra de Ucrania? Bueno, pues los precios se habían disparado de las materias primas. Aquí tenemos un índice CRB, ¿de acuerdo? Que es un índice que es la media de todas las materias primas, estaba en el nivel 400, cayó con el virus, pero ya se había situado a niveles muy altos justo antes de la guerra. Los precios ya habían subido del orden de un 47% de las materias primas antes de que la guerra empezara. ¿Qué ha generado la guerra de Ucrania? Más subida, pero lo realmente relevante es que es una subida de precios de materias primas que se produce sobre una gran subida ya anterior. Con lo cual, es imposible hablar de los efectos de esta guerra si no entendemos de dónde veníamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, la inflación, saben ustedes que se ha disparado. El Fondo Monetario Internacional en enero del 21, ¿de acuerdo? Hace un año, pensaba que la inflación iba a estar en las economías avanzadas a nivel del 1,3%. Fíjense, vaya, digamos, diferencia con la realidad. Y aquí tenemos la inflación que hay, y tenemos inflaciones normales 9,75, la inflación es subyacente sin precios de energía 9,634, y lo que más disparado está son los precios de producción industrial, que es aquellos precios que las empresas se venden entre ellos, y pueden ver subidas de 10-20%. Bien, entonces, si queremos entender cuáles son los efectos de esta guerra en lo que ya venía ocurriendo, vamos a ver un poco la guerra en sí, ¿de acuerdo? Bien, primera, bueno, antes lo comentaba, ¿no? La estrategia de comprar, la mejor estrategia cuando hay guerras es la de comprar el primer cañonazo, ¿de acuerdo? Esta estrategia, aquí les pongo, aquí lo pueden ver en términos del Standard & Poor's y en 5 guerras, Vietnam, Golfo, Afganistán, Irak y la invasión rusa de Crimea, pueden ver qué le pasa al inversor que compra el primer día que el cañonazo. En este caso, el 24, habría sido el 24 de febrero, ¿no? Bueno, pues es una buena estrategia. Al cabo de un mes de media, pues se gana un 4, un 6, un 9, un 6, un 9, un 10, un 11, etcétera, etcétera. Es decir, es una estrategia, hay más, pero estrategias sabemos que funciona. Si en vez de referirlo a guerras generalizadas, lo referimos a esta contienda, y no tengo tiempo de explicarme, pero los primeros días se temía que esto era muy global, y nosotros entendemos esto como un conflicto mucho más local que global. Sí es verdad que están en juego los valores occidentales, pero nosotros tenemos muchos contactos directos. Hemos establecido contacto con muchas gestoras, hemos establecido contactos con gestoras de la zona limítrofe, y les digo muy rápido lo que entendemos que está pasando, ¿no? Y por qué llegamos a la conclusión de que es un conflicto local y no global. Es verdad que se aduce que la tesis oficial es la OTAN, ¿no? Se acerca tanto a la OTAN a Rusia que el oso ruso se enfada y da un zarpazo, ¿no? Esta es la tesis oficial. Bien, nuestra visión es un poco distinta en base a esta información de primera mano. Miren, lo que está claro es que Ucrania hace muchos años que está tomando una visión pro-occidental, ¿de acuerdo? No había sido así, y sí llevan muchos años haciéndolo. Y sabemos que les ha ido bien, ¿vale? Si ustedes miran el PIB per cápita de Ucrania, del año 15 al año 20 ha subido un 70%. Es decir, el ucraniano, que tiene un PIB per cápita menor al ruso, pero está prosperando, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre con todo eso? Pues la familia ahí es muy importante, es una cosa impresionante. Se calcula que hasta 1/3 de rusos tienen familias en Ucrania. Entonces,
Aunque en Rusia se implante el control de medios de comunicación, limitación de redes sociales, etcétera, etcétera, hay una cosa que Rusia no puede hacer, que es el evitar que unos familiares hablen con otros. Y los familiares ucranianos han estado todo este tiempo transmitiendo el mensaje de que con Occidente se vive mejor y se prospera. Bien, esta guerra en realidad pensamos que es más defensiva que agresiva, porque a Putin lo que está ocurriendo es que se le está socavando, digamos, vía estos contactos familiares, se le estaba socavando su propia visión del mundo, de cómo tiene que ser el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto es así, y esto es lo que a nosotros nos llega, lo que tenemos claro es que primero, Putin quiere intentar ir a por toda Ucrania, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa es que lo consiga o no, como parece que está ocurriendo, pero con esta visión no necesita un metro más, no necesita entrar en Polonia ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Él lo que quiere hacer es entrar en Ucrania, cambiar un gobierno por un gobierno más ruso y que no se ponga en tela de juicio su modelo económico, ¿vale? Es una economía que tampoco la verdad es que preocupe mucho, porque la economía rusa tiene un peso igual a la economía de Corea del Sur, ¿de acuerdo? Son economías muy parecidas, pero Rusia es el país más grande del mundo en kilómetros cuadrados, pero en cambio económicamente es igual que Corea del Sur, que tiene 170 veces menos de territorio, ¿de acuerdo? Y claramente el conflicto Rusia-Ucrania no sería lo mismo que un conflicto China-Taiwán, eso sería totalmente distinto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que el impacto ha generado impacto el conflicto en materias primas. Obviamente gas, petróleo, ¿de acuerdo? Perdón, sí, los dos. Y luego en aquellos bienes que Ucrania es muy productora. Ucrania produce el 12%, perdón, exporta el 12% del trigo mundial, el 16% del maíz mundial y el 50% del aceite de girasol mundial. Entonces, estos precios, todo ha tenido impacto, pero esto ha tenido un impacto superior. Lo que tenemos que preocuparnos es qué impacto genera esto, ¿de acuerdo? Añadido a las subidas de precios que, como hemos visto, ya estábamos teniendo antes, sobre la economía mundial. Primero, lo que es claro, el impacto es claro, es inflación. Ya teníamos inflación y esto añade más presión inflacionista, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego está, ¿qué efectos va a tener en el crecimiento económico? Bueno, esto va a depender mucho y probablemente mucho más limitado de lo que se piensa. ¿Por qué? Lo pongo con un ejemplo, uno sencillo, que es el petróleo, ¿de acuerdo? El petróleo, digamos, tiene un nivel hasta el cual no perjudica el crecimiento económico mundial, ¿de acuerdo? Hay unas fórmulas de cálculo que nosotros los tenemos. ¿Y qué nos da? Ese nivel es $107 por barril. Con lo cual, un petróleo por debajo de este nivel, el mundo puede soportarlo y no afecta al crecimiento. Un petróleo por encima de ese nivel empieza a afectar negativamente al crecimiento. Durante la semana pasada, durante unos días, se situó el nivel del precio del petróleo por encima de estos 107. Ahora bien, lo que importa, saben ustedes, que no es la punta, sino la media. La media ahora mismo de precios del petróleo, este año estamos en $94 por barril. Es decir, la media es asumible. Lo que nos debería preocupar es que esto se situara por encima mucho tiempo. Con lo cual, vemos mucho impacto en la inflación y poco impacto en crecimiento económico. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, el mundo está de esta forma, si lo vemos aquí abajo, pueden ver, estos son los bienes y estos son los servicios, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Con los bienes, cuando viene el virus, empezamos todos, primero no compramos los primeros días, pero luego todo el mundo empieza a comprar bienes, sofás, ordenadores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Amazon trayendo ahí montones de artículos a las casas. Pero si se fijan, este es el caso americano, la compra de bienes está por encima de lo que sería su senda normal, ¿vale? Bien. Ahora vamos a otro punto, a los servicios. Y los servicios es justo al revés. Los servicios, imagínense, turismo, hoteles, restauración, locales de ocio, etcétera, etcétera, está claro que cayeron fuertemente y pese a que se están recuperando muy fuerte, tienen que subir aún mucho solo para llegar a la media que tenían antes del virus. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Ahora estamos esperando una fuerte recuperación de servicios que, dicho sea de paso, se está palpando cada día en la calle. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a un tema muy interesante, las restricciones COVID, porque aún hoy en el mundo hay restricciones COVID, muchas que están aplicándose, ¿de acuerdo? De hecho, esto es un índice de la Universidad de Oxford que pone día a día dónde están las restricciones. 0, antes del virus llegaron a 80 en los peores momentos, pero si ven, aún hoy están a niveles de 42. En el mundo, de 0 a 100, hoy hay restricciones de 42. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el Omicron hizo que se subieran un poco, se van bajando
estas restricciones van a ir a cero. A cero poco a poco. Cada día hay más países que lo anuncian, ¿eh? No he explicado al principio el por qué el Omicron es ya al final, pero si quieren luego lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Que estas restricciones caigan a cero. Decirles también que estas restricciones no son iguales. Estas son las de todo el mundo. Las rojas son ponderadas por el PIB, luego los países más ricos tienen más restricciones que los normales, y estas son las restricciones de los países que más turistas exportan. Y estos son los que han puesto restricciones más altas que nadie, ¿de acuerdo? Solo que voy a pasar muy rápido por esto, pero que sepan, estos son los países que su gente va más de turismo fuera y se gasta más dinero fuera de su país, que son por orden China, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, Australia y Canadá. Bien, pues pueden ver que las restricciones que había, por ejemplo, en mayo del 20, eran muy similares en estos países más exportadores de turistas que en la media del mundo, pero ya en diciembre el mundo tenía un 35% menos de restricciones y estos solo un 10% menos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países más exportadores de turistas han adoptado unas medidas que cada vez han tenido menos que ver con el virus y más con economía, digamos sencillamente dedicadas a algo. Usted ha ahorrado, usted quiere gastar a medida que el virus baja, gaste en nuestro país tanto como pueda y no gaste fuera. Ha sido un proteccionismo espectacular. Tengo muchas más diapositivas con mucho más detalle, pero por lo menos que tengamos el concepto. Esto, por supuesto, perjudica a aquellos países que recibimos más turistas, ¿de acuerdo? Pero, como decía, al irse acabando las restricciones, lo que ha perjudicado en estos 2 años, ahora va a beneficiar fuertemente. Bueno, aquí tenéis los abuelos. En el mundo volaban 148.000 aviones semanales, ahora estamos en 107.000 y a medida que las restricciones se acaben, esto va a volver rápidamente arriba. De hecho, los vuelos domésticos dentro del país están solo un 14% por debajo de antes del virus y lo que sigue fuertemente son los vuelos internacionales, que sigue un 54% por debajo. ¿Qué está ocurriendo? Y aquí hay mucho detalle, no voy a comentar, pero que es una cosa muy curiosa. En Estados Unidos, cuando se recuperó en julio del año pasado la tasa de ocupación de hoteles, lo que vimos son precios de hoteles, precios de noche más caros. En Europa, esto lo vimos en agosto, pese a que las tasas, esta línea más verde de ocupación, eran un 20% por debajo que lo que había antes del virus, en cambio los precios fueron superiores a los que había antes del virus. Esto es una media, ¿eh? En grandes ciudades eran inferiores y fuera de las grandes ciudades eran superiores. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a una fuerte recuperación de la actividad de servicios justo cuando las medidas van acabando. Es inmediato la recuperación y a unos precios superiores en cuanto a esto viene. Luego, ¿a qué nos enfrentamos? A una segunda ola de inflación. Hemos tenido una primera ola de inflación cuando compramos bienes, hay restricciones para comprar según qué tipos de bienes, listas de espera en coches, etcétera, etcétera, y ahora tenemos la segunda oleada, que es la de inflación. Inflación, ¿por qué no se para esta vez la inflación y otras veces sí se para? Pues miren, nosotros el año pasado, dentro de nuestro proceso inversor, tuvimos reuniones con 266 empresas cotizadas de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y aparte de las conclusiones individuales, que por eso lo hacemos, ¿de acuerdo? Las reuniones, comentarles que al final lo que nosotros vemos ahí es que hay unas conclusiones generales que podemos sacar, ¿no? Primera que sacamos, todos los aumentos de costes de materias primas, que en otros momentos las empresas cuando hablábamos con ellas nos decían, no, ya nos gustaría subir el precio, pero no podemos, esta vez no. Las reuniones del año pasado fueron, ya hemos subido precios y seguimos subiendo precios. Esto es muy importante porque quiere decir que las empresas antes actuaban un poco de airbag antiinflacionista, es decir, el margen absorbía la subida, ahora no. El margen empresarial no absorbe la subida, sino que se traslada a precios. Y esto para nosotros hacía muchos años que no lo veíamos. Otra cosa que hemos visto también es que aquí la subida estructural, ¿no? O sea, el margen después del virus de las empresas es superior al margen pre-COVID. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es? Porque muchas empresas han cortado costes, cuando se recuperan las ventas ganan más. ¿Por qué? Porque hay una parte de costes que ya no vienen. ¿De acuerdo? Y la tercera cosa que notamos es, primero, las empresas están invirtiendo mucho y empezamos a ver cómo empresas con mucha caja, en lugar de gastar su caja para hacer las inversiones, se han endeudado para hacer las inversiones.
O sea, no es una deuda desde la necesidad, sino una deuda desde la fortaleza económica. ¿Por qué las empresas no gastan su caja e invierten? Bueno, tiene todo el sentido. Si aquí enseño un poco, este es un índice de condiciones de financiación que lo elabora Goldman Sachs desde hace 40 años. El mejor año para haberse endeudado es el año pasado, el año 21 de esta gran serie de más de 40 años, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ¿y qué implicación tiene que las empresas se endeuden y tengan su caja? Pues muy sencillo. Si yo compro un bien a alguien y me gasto mi dinero, el dinero va de mi cuenta a la suya y hay el mismo dinero. Pero si yo compro algo y me endeudo y lo pago con la deuda, hay mi dinero más el suyo y el doble de dinero. Y como he comentado al principio, cuanto más dinero hay, la inflación está servida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Inflaciones tan altas antes de la guerra, inflaciones aún mayores después de la guerra, lo que está servido son las subidas de tipos. Ha costado mucho que lo reconocieran, ¿eh? Estados Unidos no lo reconoció hasta noviembre, Inglaterra, y la zona euro no reconoció que iba a subir hasta el mes pasado, ¿de acuerdo? Pero muchísimos países del mundo van a aumentar tipos de interés. Entonces, inflación ya la tenemos, antes se la esperaba, ahora ya la tenemos, y subidas de tipos de interés acaban de empezar y vamos a tener años de subidas de interés. Bien. ¿Qué ocurre con las subidas de interés? ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Aquí tenemos un gráfico de cómo lo hacen las bolsas en función de los niveles de inflación. ¿Vale? Bien. Estos son la rentabilidad en exceso que obtiene la bolsa, ¿bien? Sobre el mercado monetario. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mejor para las bolsas es lo que se llama estabilidad de precios. Cuando los precios están, pues suben poco, ¿de acuerdo? Un 1, un 2, hasta un 3% se considera estabilidad de precios. Más de un 3%... es cuando hay inflación, las bolsas no lo hacen bien, ¿de acuerdo? Están en su peor momento. Ahora estamos en inflaciones de 6-7%, estamos aquí, y ¿qué consideramos? Que esa inflación de 6-7% va a aflojar. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa que va a aflojar? Bueno, se piensa que va a aflojar porque precisamente salimos de la pandemia. Cuando hay una pandemia, en aquel momento después de la pandemia, resulta que, es decir, la gente tiene ganas de gastar, tiene dinero para hacerlo, lo hace bum, 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 pero una vez, digamos, ¿no? Ya ha pasado la primera efervescencia, luego ya vuelve a la normalidad, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho, claro, ejemplos de pandemia tenemos que irnos a 1918, una pandemia mucho más mortífera de esta, o sea, aquí ha habido unos 6 millones de muertos, pero si hubiera habido la misma proporción, se tendría que haber pasado de 200 millones de muertos que aquella. Entonces, ¿qué ocurrió? Es un ejemplo gráfico, pero yo creo que ilustra. En el año 1918, con plena mortandad, el Carnaval de Río de Janeiro, que normalmente dura 6 días, tuvo que suspenderse. ¿Qué pasó el año 19? Pues el año 19, con la mortandad y la suspensión que había habido, el Carnaval de Río de Janeiro duró hasta casi 3 meses, ¿de acuerdo? Esta es la efervescencia post-pandemia. Luego, evidentemente, ya no. El año 20 ya volvió a durar 6 días. Pero ahora estamos en plena efervescencia, pero hay que suponer que pasada esta efervescencia van a volver. El tema es, bien, pensamos que vamos a volver dentro de la banda ideal de renta variable, pero la clave no es esta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos situamos en inflaciones de cerca del 0%, que está dentro del rango ideal, hay una serie de sectores que lo hacen mejor. Si en cambio nos situamos más cerca del 2-3%, los sectores que lo hacen mejor son totalmente distintos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Quién lo hace bien si la inflación volviera al 0%? Lo que son negocios de contador, son inmobiliario, es un negocio de contador, renovables, autopistas, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que son negocios que uno invierte y recibe un cupón, ¿de acuerdo? Renta fija, ¿vale? Estos son más o menos negocios de tipo contador. Y el growth, que luego hablaré, el growth es fundamental. Es decir, el growth, como veremos después, son empresas que se pagan a múltiples muy altos. Cuando uno paga muchas veces los beneficios de una empresa y la inflación está a cero y los tipos son bajos, estos múltiplos altos se aguantan. Pero si la inflación se normaliza en 2-3%, cambia completamente. ¿Yo qué pienso? Bueno, nosotros pensamos que la inflación se va a instalar cuando pasa la efervescencia en el 2-3%. ¿Y qué lo hace bien cuando estamos en el 2-3%? Negocios cíclicos, bancos, seguros, industrias, materias primas, turismo, todo lo que es cíclico, ¿de acuerdo? Y el value.
Y voy a explicarlo muy bien porque la clave del cordero ahora mismo está entre el value y el growth. Voy a explicar muy bien lo que hace. Entonces, de todo lo que hay en este momento, solo hay un segmento muy determinado de renta variable que es comprable. Antes Víctor decía, cuando cae todo no hay que comprarlo, evidentemente. El growth ha caído mucho y nosotros no estamos comprando ni una acción growth aún. ¿De acuerdo? Porque la subida de tipos no le va bien, es absolutamente distante. Los últimos años el growth ha ido muy bien, ¿vale? Las empresas de múltiples altos, porque los tipos de interés eran bajos y le dio un empujón el virus que hizo bajar más aún los tipos de interés. Pero vamos a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Primero, el growth ha tenido unos excesos de valoración espectaculares. No tengo tiempo, pero si alguien quiere que entre dentro de un caso Zooplus y va a ver si han pagado por algunas empresas growth auténticas aberraciones. Ha habido mucho dinero, el growth estaba subiendo y los seguidores de tendencias o trend following venga a comprar este tipo de empresas, ¿de acuerdo? Muchas de las empresas que salieron a bolsa eran de este estilo, ¿de acuerdo? En cambio, primero para sentar un concepto, ¿no? ¿Qué es growth y qué es value? ¿No? Miren, una empresa tiene un valor bursátil, que es lo que el mercado estima que va a hacer en el futuro, y tiene un valor contable que explica el pasado. Bien, las empresas value no hay mucha diferencia entre uno y otro. De hecho, por ejemplo, aquí Arcelor es una empresa que es value, valor contable 40.000 y el bursátil aquí estaba por debajo, ¿no? La fecha está en mayo cuando explico esto. Bien, toda empresa que vean que cotiza hasta 2 o máximo 3 veces el valor bursátil es value, ¿de acuerdo? Quiere decir que es una empresa que no hay mucha diferencia entre pasado y futuro. Una growth típica Netflix, ¿de acuerdo? Esta fecha, valor bursátil 216.000 y valor contable 11.000. O sea, se cotizaba a casi 20 veces el futuro respecto al pasado. Esto, que sepan ustedes, que tiene poco que ver con el crecimiento. Esto refleja más un estado de ánimo de los inversores. Hay ocasiones que los inversores están dispuestos a pagar mucho por el futuro, ¿de acuerdo? Los anglosajones lo llaman castillos en el aire, ¿de acuerdo? Es decir, o cientos volando, podríamos decir aquí. Y el tema está en que hay veces que el inversor quiere pagar por growth y hay veces que el inversor quiere pagar por value. Hemos tenido una década donde el inversor, con tipos bajos a cero, ha pagado mucho por el growth. Bien, ¿qué ocurre? A largo plazo queda más rentabilidad. ¿El growth o el value? Bueno, aquí tenemos datos de casi 100 años en Estados Unidos. Pues miren, el growth ha dado un 10% anual y el value casi un 13% anual. Este 2,8% que da además el value, es decir, las empresas que están más cerca el valor contable y el bursátil, esto es el precio del realismo. Cuando compramos una empresa y estamos dispuestos a pagar mucho por el futuro, es muy fácil comprar cosas con futuro. El problema es que no estemos sobrepagando. El gran problema del growth es el sobrepagar. De todas formas, lo que a mí me interesa es lo siguiente, ¿de acuerdo? El value y el growth lo hacen muy distinto en función de si los tipos de interés suben o bajan. Vamos a verlo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 grandes periodos, ¿de acuerdo? Desde el 6 de noviembre del 20, o sea, cuando justo antes que se anuncia la vacuna, hasta el 2 de abril, los tipos de interés a 10 años en Estados Unidos se multiplicaron por 2. El índice value subió un 27, el índice growth subió un 11, una diferencia de un 16,5 favorable al value. Cuando los tipos suben, el value lo hace mejor. Cuando bajan, la segunda mitad del año bajaron, el 10 años, del 1,72 al 1,51, el value sube un 9, el growth subió un 20, pero el growth lo hizo mejor. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado este año? Este año lo que ha pasado es que aquí lo teníamos, solo está puesto hasta enero, ahora la diferencia aún es mayor. Tenemos que los tipos han subido, el value ha subido, el growth ha caído, aquí la diferencia era de un 11%, hoy ya la diferencia, que los tipos han seguido subiendo, es de un 16% favorable al value. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando los tipos suban, compran value, cuando los tipos bajen, compran growth. Es más, esto se refiere sencillamente a títulos individuales, pero vamos a índices. Aquí pueden ver la fase value del año pasado, del 6 de noviembre al 2 de abril, la misma que hemos visto aquí. ¿Y qué lo hace mejor? Bueno, los índices en función de su composición, hay unos que son más value y otros más growth. El IBEX es super value,
¿De acuerdo? De hecho, no tiene growth en las empresas suyas. El Eurostoxx es un poco menos value, un poco más growth. El Stock 600 un poco menos value, un poco más growth. El Standard & Poor's 500 un poco menos value, un poco más growth. Y el Nasdaq es el growth por definición, by definition. Entonces, en las fases value, el IBEX lo hace mejor. 24%, el Eurostoxx 23%, el Stoxx 18%, el SP 14% y el Nasdaq 13%. Y en las fases growth todo lo contrario. Cuando ustedes vean en estos años que se dice los últimos 10 años han sido, la bolsa americana ha batido mucho a la europea, cierto, la ha batido por más razones, pero la número uno es porque son muy growth. Y en las fases value ocurre lo contrario. Con lo cual, todo aquel que ha estado comprando Norteamérica porque lo ha hecho muy bien, sí, mientras los tipos caían, en tipos de subida, los índices que lo hacen bien son completamente distintos, ¿vale? Nosotros estamos viendo en el mercado que había mucho trend following, muchas personas que compraban. Esto, aquí tenéis, por ejemplo, uno de los ETFs de Innovation, ¿no? Que se hicieron muy populares, y esto es el Berkshire Hathaway de aburrido, ¿no? de nuestro amigo Buffett, ¿no? Esto subió mucho tras la pandemia, esto es la pandemia, luego esto ha caído mucho, por supuesto ahora están iguales, bueno, ahora ya está por encima Berkshire Hathaway, pero lo que os quiero decir, fijaros los inversores. Todos los inversores que han ido comprando aquí están ganando dinero, y aquí, ¿dónde han comprado más inversores? Aquí. Se han dejado llevar, y el problema es que estarán más o menos igual en rentabilidad, pero los inversores dentro han perdido mucho dinero. ¿De acuerdo? Otra cosa que nos preocupa es que hay muy poco gestor que haya vivido la inflación. De hecho, un 23% de los profesionales han vivido la inflación, un 77% no. Esto quiere decir que hay una cierta tendencia a minusvalorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, de todas las empresas que tenemos para invertir, ¿de acuerdo?, que son unas 1.800, solo invertimos en este contexto actual, en empresas que sean de calidad, lo que se llama quality. Hay unos indicadores de calidad que cada uno hace y nosotros hacemos. Es una nota mínima por compañía de 7,5 sobre 10, pero además value porque es el segmento que lo hace bien con subida de tipos de interés. Esto quiere decir en la práctica que sean quality value, hay aproximadamente un tercio de todas las empresas que seguimos en el mundo. ¿De acuerdo? Con lo cual, invertir en renta variable sí, pero en un segmento muy particular de la renta variable. Bueno, yo decir que nosotros, claro, estamos en un enfoque muy de valoración. Nos han hecho muchas OPAs el año pasado y el que viene. El año pasado nos oparon sí o en, aprovechaban que los precios de la familia estaba baja, la misma familia que tenía el 65% le hizo una OPA, lo consideramos bajo, no fuimos y tuvieron que hacer una segunda OPA a un precio más alto que ahora hicieron la segunda el año pasado. Ahí sí ya vendimos, quedaba un poco de margen, pero ya vendimos. El año pasado nos oparon Euskaltel, el precio que nos pagaron estaba a 6 euros antes del virus, nos pagaron 11,17, nosotros lo teníamos valorado a 11 euros y era correcto, lo vendimos, ¿de acuerdo? Muy interesante lo que pasó en Naturgy, nos hacen una OPA parcial a 22, no vamos porque nuestro precio era 27, el valor fundamental que nosotros calculamos, no fue un éxito la OPA, quien fue gente que vendía a 22, nosotros no vendimos, y al final subió y nosotros vendimos a 27, o sea, cuando llegó a nuestro valor fundamental vendimos, ¿de acuerdo? Luego siguió subiendo un poco más, luego ha caído, pero nosotros ahí vendimos. Este año hemos empezado con 2 OPAs, nos han opado Activision, que la opó Microsoft. Ahí, curiosamente, nosotros no podemos ya acudir a Microsoft a la OPA, porque después de haber tenido mucho Activision, de acuerdo, digamos, lo vendimos con la euforia tecnológica de principios del año pasado, lo vendimos a 102 y es curioso porque la OPA que ha hecho Microsoft, aprovechando la caída, es a 95, que es un precio incluso inferior al 102 en que vendimos, ¿de acuerdo? Y luego la que nos acaban de hacer la semana pasada es Boskalis. Boskalis es una empresa que teníamos mucho, fondos de inversión, pensiones, ICAPs, etcétera, etcétera, y que estaba cotizando en 25 y la han opado a 32,5. ¿Y quién la ha opado? La propia familia de control. Es decir, cuando hay guerras, cuando hay tal, siempre el gran inversor compra, el gran inversor nunca vende, y aquí en este caso es muchísimo dinero porque la empresa que tenía el 46%, la familia ha comprado el 100%. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos algún fondo que no sé por qué, ¿no? ¿Será que nuestro proceso inversor no está mal del todo? Nos han hecho casi 2 OPAs por año durante muchos años y las OPAs son a precios muy superiores a las que hay. Y luego comentar una cosa que es muy curiosa porque he dicho de subida hay mucho, bancos, seguros, industriales, materias primas, cíclico y turismo, ¿de acuerdo? Y turismo tengo que comentar y con esto acabo. Una cosa muy curiosa. Nosotros sacamos el año 2014 un fondo de turismo que se llama GVC Gaesco 300 Places Worldwide
estaba dando un 10% anualizado hasta que de repente viene la caída. Aquí no está la subida, sino solo la caída. Bien, cuando estábamos el 30 de septiembre del año 20, en plena pandemia, hay 40 y pico empresas que, por cierto, todas han aguantado la crisis, solo 9 hicieron ampliación de capital y fuimos para no diluirnos. El tema está en que hicimos aquí una prospección de decir, ¿cómo valoramos cada una de las 40 empresas a final del año 20, 21, 22, 23? Esto es muy curioso. Aquí no se había ni siquiera presentado la vacuna, ¿de acuerdo? Que fue en noviembre. Entonces aquí, si se fijan aquí, podemos ver la línea, los puntos azules eran el consenso de mercado. La línea amarilla es pensar que el turismo nunca volvería a ser el mismo, precios por debajo. Y la línea gris es la que nosotros pensábamos en aquel momento y seguimos pensando. Muy curioso, evidentemente vino la vacuna, el fondo subió fuerte, pero fíjense, aquí subió en un solo día un 17,5% el día que se presenta la vacuna. Y entonces, pero ha seguido subiendo y tal, pero nos hemos llegado a final del año 2021 aquí, que aunque haya subido mucho el fondo, sigue cotizando como si el turismo no volviera a ser el mismo. Yo les tengo que decir una cosa, si de todas las oportunidades que hay me dijeran que solo tengo que, digamos, que escoger una, sin duda es el turismo. ¿Por qué? El turismo vuelve muy fuerte. Lo hemos visto cuando han acabado las medidas, sabemos que las reservas a día de hoy para el verano son superiores a las que había a esta misma fecha en el año 2019 antes del virus. Esperamos euforia, esperamos efervescencia. Nosotros hemos hablado, muchas de las empresas que hablamos son evidentemente el sector turístico y el potencial que tiene esto es absolutamente espectacular. Por mucho que haya subido, sigue estando tan barato como estaba, ¿de acuerdo? En fin, con eso acabo la exposición y si alguien quiere, digamos, pues preguntas y tal, pues con mucho gusto, digamos, les voy a contestar, ¿no? Dejo de la presentación y ahí lo dejamos, si os parece bien. Pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Jaume. Puedo deciros que de los últimos eventos, vamos, tengo una avalancha de preguntas, así que vamos a intentar resumirlas, vamos a intentar responder el máximo posible, así que como todavía tenemos un ratito, lo que sí os voy a pedir es intentar ser breves para que así demos más hueco a todas las preguntas que seguro que mientras vamos respondiendo surgen nuevas. Así que voy a empezar. Por ejemplo, para Víctor, cuando se dice que una cartera de ETFs es complementaria de otra de fondos de inversión, ¿eso qué significa? Pues exactamente eso, que una cosa, perdonad porque aquí de repente parece que han venido a detener a algún atracador o algo así, porque estoy viendo aquí un escándalo de sirenas, pero parece que el atracador debe estar un poco más lejos. Es exactamente eso, es decir, que no, una cosa no quita la otra. Voy a poner, por hacerlo muy rápido, un ejemplo muy sencillo. Si tú quieres invertir, por ejemplo, en los socios del metaverso, en las tecnologías que van a comprar las grandes empresas para situarse en el futuro en el metaverso, no lo puedes hacer. Tienes fondos de inversión que pueden tener alguna posición, pero no puedes afinar el tiro y centrarte solo en eso, por ejemplo, en compañías de videojuegos, por un ejemplo, o compañías de ciberseguridad. Con los ETFs puedes centrar el tiro. Con los ETFs también puedes, por ejemplo, invertir en fondos que se benefician de las expectativas de inflación. Con los ETFs puedes invertir en cestas de valores mucho más pequeñas, en subsectores, de alguna manera y en definitiva, puedes invertir, perdonad porque ahora se me ha apagado aquí uno de los aparatos, tendré peor luz, pero más o menos se ve. Con los ETFs puedes hacer cosas que no puedes llegar donde no llegan los fondos de inversión, que ese sería el resumen, pero además tienen la ventaja de ser más rápidos. No digo para situaciones de llegada de virus o invasiones, pero en situaciones en las que se puede predecir de alguna manera o mejor por ejemplo, una tendencia más bajista en bolsa, el ETF, sin tener que complicarte con futuros, puedes apostar por la caída del precio por ejemplo, de los bonos o por la caída de las bolsas. Con lo cual, en definitiva, no es que son cosas complementarias, porque hay cosas que se pueden hacer con ETFs y cosas que no se pueden hacer con fondos. Y luego, en cambio, los fondos tienen, por ejemplo, la enorme ventaja fiscal. Por lo tanto,
los ETFs no tienen esa ventaja fiscal y hay inversiones que podemos hacer con fondos que podemos hacerlas sin el problema o la desventaja fiscal. Ese sería un ejemplo, eso es lo que los hace complementarios. Voy a quitar un momento la pantalla para desconectar aquí un enchufe que me parece que ha saltado algo, como en los teatros antiguos. Perdonad, ¿eh? No te preocupes, Víctor. Si quieres, lo que hacemos es que aprovechamos para preguntarle a Jaume, porque hay muchas preguntas sobre el sector turístico. ¿Turismo en Europa o turismo en Estados Unidos? Muy buena pregunta. Yo te diría turismo en todos sitios, ¿de acuerdo? Lo que sí es verdad es que Europa tiene una característica, que es que el turismo, pensar que el 50% del turismo de todo el mundo va a Europa, ¿de acuerdo? Es decir, Europa, ¿dónde va el asiático de turismo? Va a muchos países, sin duda, pero Europa está ahí. Entonces, especialmente beneficia a Europa, pero que sepáis que no solo es Europa, es decir, en Estados Unidos va a haber un sitio y quizás los sitios donde van a estar un poco más restringidos son aquellos que quizás han tenido una política más de COVID-0 y aún, digamos, el Omicron no ha hecho una situación de vacunación general, ¿no? Va a estar muy fuerte todo. El sur de Europa, dentro de Europa, las reservas son fortísimas y las líneas aéreas, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, slots en aeropuertos están todos vendidos para el verano. Eso quiere decir que las líneas aéreas van a volar fuertemente. Sabemos los precios y, como os digo, van a ser algo superiores tanto en hoteles como en líneas aéreas, pero va a estar en todo el mundo. ¿Qué ha pasado más? Estos años, 2 últimos años, ha habido más turismo que se ha quedado dentro del país. Este año no. Este año preveemos una salida del país masiva, ¿de acuerdo? Después de estos 2 años. Y a esto nos beneficia, porque, por ejemplo, pues alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, que han tenido muchas restricciones para salir durante este tiempo, van a venir. De hecho, es curioso porque las averiguaciones que hemos hecho, preguntamos si tras el estallido de la guerra de Ucrania se estaban bajando las reservas, pues que sepáis que todo lo contrario, ¿de acuerdo? Es decir, por supuesto, no es un año para ir de vacaciones ni a Rusia ni a Ucrania, ¿de acuerdo? Pero el mundo es muy grande, ¿no? Pregunta obligada en este punto. ¿Nos olvidamos entonces de tema COVID, de lo que está sucediendo ahora en China con nuevos confinamientos? ¿Lo damos por amortizado? Sí, bueno, no lo he explicado al principio, tengo ahí unas slides, ¿no? para que lo explican, pero a ver, al final, mirar, los virus, ¿no? Esto lo podéis hablar con cualquier virólogo. Los virus mutan, sabemos todos, y de todas las mutaciones que tienen, ¿cuáles suelen imponerse? Por puro Darwin, es puro darwinismo. Se imponen aquellas que son más transmisibles y menos graves. El virus no quiere matar al portador, el virus quiere vivir él, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Una vez ya tienes estas mutaciones que han evolucionado justo así, el Omicron, los sudafricanos lo dijeron enseguida, ¿de acuerdo? Una vez esto ha sido así, ha evolucionado, lo bueno es que se transmita porque es mucho menos grave, etcétera, etcétera, y es como la vacuna de los no vacunados. De hecho, el otro día creo que era desde Meliá, que dijeron que al sector turístico lo mejor que le ha podido pasar es el Omicron en este sentido, ¿no? De ser muy menos grave que el otro, vamos, no tiene ningún punto de comparación, y esto está así. ¿Qué ocurre? Esto es así en Europa, esto es así en Estados Unidos, y como decía, en China han seguido una política más de contención cero, es decir, política cero, hay 60 casos, te cierran la ciudad, como ha pasado con Shenzhen, pero eso quiere decir que menos gente lo ha pasado, es decir, que puede ser que se incorporen más tarde a esa normalidad turística, ¿no? Pues al hilo de que estábamos preguntando turismo Europa, turismo Estados Unidos, le lanzo la pregunta a Víctor. Yo os voy lanzando preguntas, pero esto está totalmente abierto, o sea que la idea es que también podáis debatir entre vosotros, totalmente a vuestro gusto. Pero aprovecho y le pregunto, para aprovechar el revés en el mercado y los precios bajos actuales, ¿mejor renta variable europea o norteamericana? Pues las dos, cada una por una cosa, pero con los matices que ya ha hecho antes Jaume, y por lo tanto yo no voy a repetir. En Estados Unidos es más growth, en Estados Unidos influye más el tema de los tipos de interés, entre otras cosas porque en Europa van a tardar más en subir, es decir, la señora Lagarde probablemente tarde bastante más en plantearse subida de los tipos de interés y por lo tanto sí que hay esa diferencia. Yo creo que Europa sin duda, porque claro, nos ha caído, en fin, somos los Paganinis de esta historia, se va a notar durante bastante tiempo que al final esta factura la pagamos nosotros, no los americanos.
pero también es cierto que hay ciertos sectores norteamericanos, se ha hablado antes, por ejemplo, del tema del metaverso como algo nuevo que está surgiendo, que sí pueden ser interesantes aprovechar en estas caídas, pero en general, si me apuras, sería más Europa que Estados Unidos, pero sobre todo mi respuesta sería mucho más que ni uno, a ver, que no es nuestra prioridad ni uno ni otro. Nuestra prioridad es más sectorial, es decir, lo que tiene que ver con lo que ha comentado Jaume, es decir, lo que realmente podemos identificar fácil es cuáles son los sectores que se benefician de una situación de inflación. Es también el tema value, el tema cíclico, pero podemos llegar un poco más allá. Él ha mencionado la banca, podríamos mencionar otros. Esto es muy importante. O sea, no es tan, por eso decía yo que lo de subirse a un índice ahora y que todo el mundo feliz, eso funciona cuando los bancos centrales están regalando el dinero abundante y muy barato. Igual que funciona para la tecnología y para pagar millonadas por negocios tecnológicos. Pero en este escenario nuevo, en el cual tenemos una situación totalmente diferente, ya no es así. Y entonces hay que mirar otras cosas. Pongo un ejemplo. Los créditos hipotecarios en Estados Unidos ayer marcaron 4% y vienen de 2%. Imagina, pero en Estados Unidos el dinero los bancos lo toman ahora un poquito más caro, pero más o menos igual que antes. Quiere decir que en la cuenta de resultados de los bancos no solo dan mucho más créditos, porque la actividad económica en Estados Unidos está muy caliente, hay un crecimiento muy importante, las cifras que ha comentado antes Jaume, sino que además dan muchos más créditos con mucho más margen. Y eso pasa en Estados Unidos, pasará en Europa, aunque aquí irá más despacio, y ese es un ejemplo de que el camino no es tanto Europa-Estados Unidos. La pregunta sería, ¿qué sectores van a ser los que van a batir a los índices? Porque nos lo van a poner relativamente fácil. Y de ahí en adelante, he puesto solo un ejemplo, pero como bien ha dicho Jaume, hay mucho más que eso y algunos incluso que no estamos pensando, digamos, habitualmente en ellos. Los beneficiarios del cambio de ciclo son muchos, son variados y la idea no es Europa o Estados Unidos, la idea es aprovechar este nuevo escenario que además ya veníamos aprovechándolo, porque llevamos hablando de inflación bastante tiempo, de vacuna, etcétera, sino que además lo que has hecho es, como dicen los americanos, double down. Es decir, lo que había era una inflación, un tema más cíclico, etcétera, ahora se ha doblado la apuesta por esta circunstancia de la que estamos hablando y da entrada además a nuevos jugadores. Pero no son tanto, sí son también por países, pero no son también no son Estados Unidos o Europa. Son, digamos, es una visión distinta, no me quiero alargar, pero van más por ahí los tiros. Pues yo aprovecho, ya que estamos hablando de Europa, ¿cómo sabremos si el mercado europeo ha tocado fondo para realizar una aportación aprovechando las caídas? ¿Perdón? ¿Cómo sabremos si el mercado europeo ha tocado fondo para realizar alguna aportación aprovechando las caídas? Bueno, nosotros a los clientes estamos dándoles ese apoyo que preferimos no hacer a menudo, pero sí dándoles ese apoyo de timing. Es decir, desde la posición que tenemos nosotros de seguir muy de cerca, porque en esto como en todo hoy en día hay que tener un cuidado enorme. Hay mucho ruido y ya pasó con lo de las vacunas. Hay que empezar a seguir a gente. Ahora llevamos una vida, porque hemos pasado de seleccionar quién habla con fundamento de vacunas a expertos militares. O sea, ahora ya hemos tenido que pasar a hablar, a escuchar al general de división tal, al Petreu, o sea, quién es el que realmente habla con fundamento de temas militares, por ejemplo. Pero bueno, intentamos aprovechar eso y muy importante, medios de comunicación serios, que se ven cosas y se oyen cosas también como con la vacuna. Nosotros lo que hacemos es coger toda esa información e intentar transmitir a los clientes. Me alegro de tener un fan tan joven, que tengamos fans tan jóvenes. Fíjate, es un fan, ya con 4 años está aquí súper pendiente. Entonces ya te digo que realmente sí estamos dando ese tema, porque el timing en este caso es importante, pero bueno, el que mira a medio largo plazo, creo que simplemente había puesto algo muy interesante antes, Jaume, que son las rentabilidades tras el primer cañonazo.
Bueno, pues es cuestión de que más o menos estás comprando cuando suenan los cañones. Nosotros vamos a intentar afinar para que compren cuando empiezan a sonar menos y se tiende más a la negociación, pero la idea es otra. La idea es que hay cosas muy interesantes que se tienen que comprar cuando suenan los cañones. Hemos comentado de pasada el tema del Banco Central Europeo. Parece que no tiene prisa por subir los tipos. ¿Qué expectativas tenéis de los tipos de interés? Jauma, que yo he hablado mucho. No, a ver, mirar, nosotros estamos desesperados porque hasta noviembre nadie quería subir tipos, ¿de acuerdo? Y iban diciendo lo de coyuntural. A ver, en Estados Unidos ya lo han dicho, 7 subidas este año, lo cual los tipos al 1,75, 4 el año que viene, con lo cual los tipos al 2,75. Lagarde tardó 3 meses en decir lo que ingleses y americanos dijeron en noviembre, no lo dijo hasta febrero, ¿no? Hoy el consenso está en que va a subir medio punto, ¿de acuerdo? Solo 2 subidas este año, pero evidentemente va a tener que seguir subiendo. Al final, el hecho de que Lagarde tarde más en subir los tipos de interés que el resto, tiene un precio, porque el precio es muy sencillo. Si los americanos suben antes, los inversores que pueden comprar internacionales dólares o euros prefieren comprar dólares a un tipo de interés más alto que euro. Luego, ¿qué está ocurriendo? Dólar para arriba. Si el dólar va para arriba, no olvidemos que las materias primas se pagan mayoritariamente en dólares, quiere decir que nosotros nos cuestan más las materias primas porque el dólar está caro y aún tenemos más inflación. Mirad, yo entiendo que todos los gobiernos dicen estamos endeudados y le den prisa, ¿no? O sea, hablen con los bancos centrales teóricamente independientes y les digan, señores, no suban tipos, ralentícenlo lo que puedan. Yo eso lo puedo entender, ¿vale? Pero tenemos que entender que el margen de actuación del Banco Central se acaba cuando hay inflación. Cuando hay inflación ya no hay más. Tienes que subir. Y si demoras la subida, lo único que vas a lograr es más inflación y peor diagnóstico a futuro. Con lo cual, yo espero que Lagarde sea cada vez menos política y más técnica, ¿no? Eso es lo que yo, digamos, sería mi plegaria al respecto. Sin dejar los bancos centrales todavía de lado, Jaume, por ejemplo, si el mundo cayera en esta inflación, ¿qué respuesta podrían dar los bancos centrales y en qué medida esa respuesta podría afectar a los mercados? Bueno, primero, no creo en esta inflación porque lo que hay es un crecimiento económico desbocado, ¿de acuerdo? Esta inflación es otro contexto, ¿no? Pero fíjense, hubiera esta inflación o hubiera crecimiento con inflación, el problema es que si hay inflación, los bancos centrales tienen que subir. ¿De acuerdo? Es decir, el problema es que la receta de los bancos centrales no es tan distinta en un caso como en otro. Afortunadamente, esta inflación que tenemos ahora no es por bajo crecimiento ni nada que se le parezca, sino pues por euforia. Nosotros estamos esperando, ya comentaba, un verano poco menos que eufórico. ¿De acuerdo? O sea, no veo esta inflación por ninguna parte. Hablando de euforia, solo hay que pensar cómo fue el verano pasado. Que acordaros, nos quitaron la mascarilla y tú ibas a cualquier sitio en la playa, la gente tenía que comer bocadillos por en medio, veías ahí Marbella, la gente comiendo bocadillos por la carretera porque simplemente no había dónde, no había un sitio donde comer, pero no un día, era constante, te lo contaba la gente allí, ¿no? Quiero decir que salvo novedad, en una circunstancia normal, la gente está deseando vivir. Y a veces se nos olvida que la economía, es verdad, es un estado de ánimo. O sea, que es que también no nos olvidemos que esto es una ciencia o como diría yo, una especialidad sociológica también. Es decir, que todo depende mucho también de lo que decidan las personas. Y la gente, como yo estoy plenamente de acuerdo, va a tener unas ganas de vivir que en una sociedad de consumo significa consumir. Y en este caso consumir, sobre todo llegando el verano, va a ser consumir playa, chiringuito. La gente prefiere irse solo 10 días, el problema no es en España. Y yo creo que en general irse 10 días, pero irse bien. O sea que sí, que me cuesta un poco más el billete. Es que ya me ha dicho una cosa importantísima, a efectos de esto, de lo que es la actividad y el turismo y todo eso. Mientras el petróleo se mantenga dentro de determinados niveles, tampoco ha cambiado tanto ese escenario. Esto afecta más, pues eso, al precio del pan, al precio, sí, de la luz, pero en verano, lógicamente, bueno, en el caso del aire acondicionado no tanto, pero
pero en general la gente, esas ganas de vivir, tendría que complicársele mucho la cosa para que se les vayan a quitar. Tendrían que volver a confinarles o confinarnos para que no queramos, digamos, disfrutar de las vacaciones. Mira, Víctor, te cuento una anécdota que con estas reuniones que hacemos con empresas, hablé con el CEO de una empresa cotizada hotelera, de acuerdo, internacional, y vi que estaban subiendo los precios, ¿no? Y le dije, bueno, ¿por qué subís los precios? Yo me esperaba que él contestara algo, digo, bueno, es que están subiendo los costes y tal, ¿no? ¿Sabes qué? La respuesta que me dijo es, porque hay appetite, es decir, Claro. apetito, y la gente pues quiere, bueno, poco menos que vivir, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo, sí. Hay demanda. Sí, hay La demanda. oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, aunque no haya cambiado nada, el del hotel dice, es que tengo el triple de gente. Pues sube el Correcto. precio, es que yo llevo un negocio, no llevo Correcto, una ONG. correcto. Víctor, aprovecho para preguntarte, estamos hablando del turismo, pero aquí también otra pregunta obligada. Perspectivas del sector bancario. Bueno, casi lo he dicho ya, no quiero extenderme. Para mí son incluso mejores que antes, porque si hay un sector que se beneficia de un entorno no ya de mayor inflación, de subida de tipos, es lo que comentaba Jaume, es que aquí la clave es que ahora ya no hay excusas. O sea, no te quiero decir Estados Unidos, que ya están en ello y ahora van con cierto cuidado. En cuanto como se les dispare más la inflación y no haya guerra, ya te encontrarás subidas de esas de medio punto. Ahora, lógicamente, y hace bien, va con cierto cuidado. Pero es que en el caso europeo, te cuartas de lo mismo. O sea, Lagarde está en el momento que pueda, porque sabe que se está jugando el puesto, el prestigio y poder presentarse a las elecciones francesas en el futuro. Porque como acabe su tenure, su periodo con un desastre en el BCE, entonces lo importante es que suban los tipos. Entonces, los bancos tardan mucho en trasladar a sus clientes el hecho de que los tipos sean más altos, con lo cual tienen un periodo ahí largo en el cual siguen, ¿qué es el negocio bancario? Cojo el dinero al 0% y lo coloco a X, pongamos al 2. Pero claro, sin yo hacer nada, lo tomo al 0 o en lugar de al menos 0,4 lo tomo al 0,5, pero en el mercado me permite ya colocarlo, como está pasando en Estados Unidos, en este caso al 4, ponte que en Europa sea al 3, pues es como el maná, es decir, no hago nada y mi cuenta de resultados se dispara. Por lo tanto, yo creo que eso es una de las... ¿Cómo diría yo? Es cierto que en Europa hay que tener un poquito más de cuidado y por eso nosotros estamos trabajando con productos que no sean específicamente europeos, porque los bancos franceses e italianos sí que, por ejemplo, tienen una exposición a Rusia, que eso se va a notar en sus cuentas de resultados, pero es que en el mundo son más bancos que esos. Es decir, que le importa a un banco norteamericano, lo que le importa de verdad a un banco norteamericano no es el negocio en Rusia, lo que le importa a un banco norteamericano es el negocio en Norteamérica, sobre todo. Pues ya que estamos en el sector bancario, también aprovecho. ¿Puede haber un default del Banco de Rusia con las sanciones? ¿Y cuáles serían las consecuencias en el sector bancario internacional? Ya que bueno, yo solo decir una cosa. En Rusia, una de las cosas que ha hecho Putin, sabiendo lo que iba a pasar, bueno, no es tonto, es de ver muy poquito dinero. O sea, esas cosas que estamos oyendo, de que un default de Rusia, como si fuera que hace default, no sé, en la zona euro, es una barbaridad. Estamos diciendo que tiene un déficit muy pequeño, tiene una deuda muy pequeña porque se tenía esto planeado y sabía que es una de las cosas en las que, vamos, que no podía estar dependiendo de deuda externa si iba a dedicarse a invadir países europeos. O sea, quiere decir que pongamos la cosa en su contexto, pero seguro que lo centra mejor Jaume, que conoce los valores, etcétera. No, totalmente de acuerdo. Es decir, al final la economía rusa es lo que es decir, es una potencia armamentística, todo lo que queramos, pero económicamente es lo que es y además su economía está muy dependiente en materias primas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muy poco de sectores muy, muy importantes, ¿no? A ver, yo aquí diría poca cosa, pero lo que sí os diría es que el default o no default va a depender de la duración de las medidas. ¿Y qué pasa? Os puedo asegurar que las medidas, aunque a veces oigo en medios de comunicación que dicen que no les hacen daño, sí le hacen mucho daño a la economía rusa. Y al final el tema es que
si Rusia no puede aguantar la guerra y los ucranianos resisten, van a tener en algún momento, espero que sea lo más pronto posible, que hallar una especie de salida honrosa para todos, porque Rusia no puede permitirse esta guerra, ¿de acuerdo? Entonces, si dura poco no va a haber default, no va a pasar nada, si dura mucho sí, pero es fuerte que para que el vecino ucraniano no prospere se condene a mucho, a tanto ucranianos como rusos a pobreza, ¿no? Y eso entiendo que no debería ser así, con lo cual espero que una vez ya se ha visto que las hostilidades no han durado 2 días, que no sé si lo tenían previsto así o no, el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que una vez se han enquistado hay que buscar una solución rápida, más o menos honrosa dentro de lo que pueda ser honroso para todos, ¿no? Jaume, has mencionado materias primas, también hay varias preguntas relacionadas. ¿Invertir en materias primas a estos precios tan altos? Sí, es muy buena pregunta, porque os comento una cosa, ¿no? Es decir, evidentemente las materias primas han subido mucho de antes del virus, eso es impepinable, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nos vamos a la situación justo antes de la guerra de Ucrania, la subida del índice de materias primas hasta ese momento, ¿de acuerdo? Es decir, interanual desde que el índice existe, es de un 2% al año. Es decir, las materias primas, el conjunto, ha subido una TAE del 2% al año, que no es mucho. Yo creo que las materias primas no van a quedarse a los niveles actuales. Por ejemplo, el precio del petróleo, sabemos que los productores de petróleo prefieren un precio entre 80 y 90 dólares por barril, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Se ganan muy bien la vida y no se acercan a los niveles que puedan hacer sufrir al mundo. Y entonces esperamos, por ejemplo, que la OPEP en próximas reuniones, que llevaba muchas reuniones diciendo en cada reunión, bueno, vamos a aumentar 400.000 barriles más, adecuando un poco a la oferta a la demanda, ¿no? El aumento de demanda. Creemos que van a ser más agresivos y que van a estar pues mucho más en el rango de 80-90. ¿Esto qué quiere decir? Materias primas altas, van a seguir altas, sin duda mucho más altas que antes ¿de acuerdo? Pero tienen capacidad para seguir en estos niveles perfectamente. Materias primas altas quiere decir que empresas, no sé, como Valderrío 12 o como otras muchas empresas que producen materias primas, no les hace falta que el precio de las materias primas siga subiendo, sino solo que se mantenga en unos niveles como los que teníamos justo antes de la guerra de Ucrania, hace que sus cuentas de resultados exploten, ¿de acuerdo? Por eso compramos no tanto la materia prima, sino aquellas empresas que, digamos, productoras de materia prima. Sí, yo añadiría que, a ver, no van a estar en el nivel más alto, en el del calentón, si me permites la expresión, pero sí está claro que Rusia en eso sí tiene importancia, es decir, Ucrania, porque de entrada una cosa que les están haciendo los rusos, aparte de poner de rehenes a toda la población civil, bueno, a todas las grandes ciudades, les están cortando la salida al mar, con lo cual todo lo que es el trigo, el grano, o sea, todo lo que pueden hacer por esa vía es muy importante, porque se hace por barco normalmente este tipo de exportación, se va a ver afectado a todos los niveles, minerales, fertilizantes. Yo creo que ahí no vamos a estar en el pico, pero mientras duren las sanciones, y durarán más que la guerra, luego sí, él negociará con eso. Va a ser una cosa como tétrica, va a ser, levanto el sitio de Mariupol o como se llame y vosotros me quitáis esta sanción. Bueno, la práctica puede llegar a ser algo así de tétrico, pero en cualquier caso eso va a ser difícil. Una vez puestas las sanciones, la experiencia dice que duran mucho. Rusia sí es un gran productor de materias primas, eso está claro, eso no se puede, igual que en su peso económico se ha exagerado, no se exagera en otro sentido. El calentón ya reflejó el peor escenario, pero ahora entramos en ese proceso en el cual, oye, hay realmente que buscar sustitutos, en fin, un proceso que llevará cierto tiempo hasta que se equilibre la oferta y la demanda. Nosotros ya dijimos, yo publico un artículo específicamente sobre eso, cuidado con entrar en el calentón, pero eso no significa que la tendencia alcista general, algo ya más suave, se pueda mantener cierto tiempo porque, oye, se ha ido un productor muy importante y de nuevo la oferta y la demanda, ¿no? Víctor, aprovecho que estoy contigo porque también me hacen preguntas sobre Nextstep. ¿A qué se refieren con la independencia que tanto mencionan? Pues la independencia, a ver, como he comentado antes, mucha gente se define como independiente. Independiente es una definición que establece MiFID, que establecen los reguladores. Es decir, es independiente la entidad
que no está vendiendo un producto propio y que además no está cobrando incentivos, es decir, comisiones de los productos que recomienda. Que no significa que el que hace un producto tenga nada malo, faltaría menos. El que hace un producto está vendiendo, manufacturando un estupendo producto, como es el caso, por ejemplo, de hoy de nuestros invitados, que son especialistas, que van gestionando, haciendo fondos de inversión, gestionando muchísimo tiempo y, por supuesto, pero es distinto el que el asesor independiente sea aquel que no tiene un producto propio, que ve lo que hay en el mercado y que recomienda a sus clientes en base exclusivamente a los análisis, estudios que hace sobre lo que hay en el mercado. Y además, en Inglaterra sobre todo, y ahora también en Europa, pero desde hace ya mucho tiempo, se establece esa diferencia. Es decir, asesor es el que trabaja solo para su cliente como asesor, no el que, como está colocando unos fondos y se lleva una comisión, lo recomienda. Entonces, la independencia a la que nosotros insistimos tanto es que nosotros hemos elegido un modelo en el cual nosotros no cobramos de nada de lo que recomendemos. Si ayudamos a la gente a encontrar una plataforma que tiene clases limpias, que tiene fondos indexados, que mezcla fondos de gestión activa con fondos indexados y es especialmente atractiva, lo decimos, pero no cobramos de ellos. Si recomendamos un fondo de Gaesco, no cobramos nada de Gaesco, pero estamos recomendando fondos de muchísimas entidades, no cobramos de ninguna. O sea que nosotros, digamos, estamos haciendo honor a lo que ya está definido en el mundo entero. Porque es que parece más raro, pero fuera de España es de hecho lo normal. Fíjate en Suiza ya nadie se plantea que un banco privado o un asesor se pueda ser de otra manera, digamos a nivel de a ciertos niveles, que independiente. Entonces, esto es la definición que no es que hagamos, es la que es ya, digamos, la comúnmente aceptada en el mundo entero de la independencia, es no estar cobrando de los productos que recomiendas, no tener un producto solo del tuyo de la casa, que ese es el que recomiendas, como es lógico, pero eso no significa que seas independiente. Fenomenal. También tengo muchas preguntas de Asia. ¿Puede salir Asia beneficiada por el conflicto bélico en Europa y la guerra de sanciones económicas entre Occidente y Rusia? ¿Ha llegado el momento de invertir en estos mercados? Le toca a Jaume. Bien. Vamos a ver, en Asia hay muchas oportunidades, pero yo, diferenciaría, ¿de acuerdo? Los países emergentes los podemos dividir en dos, ¿vale? Unos, productores de materias primas y dos, importadores de materias primas, ¿de acuerdo? Pues no sé, Brasil es exportador de materias primas, ¿de acuerdo? O Rusia, ¿no? En cambio, en los importadores de materias primas, muchos países asiáticos son importadores netos de materias primas. Luego están sufriendo el hecho de tener que pagar las materias primas más caras y están sufriendo también el hecho del dólar tan alto. Entonces, yo lo que os diría es, nosotros a día de hoy, en aquel lugar del mundo, estamos invertidos básicamente en algunos países que tienen unas dinámicas muy especiales, como pueden ser la India o Vietnam, ¿de acuerdo? Porque son una serie de países que es como si, digamos, están en la segunda y tercera fase de lo que es China, de lo que China fue en cuanto a fábrica del mundo. Pero salvo esto de aquí, yo creo que hay otros momentos para invertir en mercados asiáticos que pueden ser netamente menores. En este momento, dentro de emergentes, nosotros, digamos, seguimos promocionando más aquellos exportadores de materias primas porque solo que los precios no suban pero se mantengan, van a salir tremendamente beneficiados, ¿de acuerdo? Fenomenal, muchas gracias. A ver, más preguntas. Rápidas pinceladas, perspectivas del dólar, euro, yuan. Bueno, yo te cuento, bueno, sí, como por favor, queráis. Jaume, tú. Mira, a nosotros nos da que el dólar euro, la correcta valoración por paridad de poder adquisitivo está en 1,15, ¿de acuerdo? Pero llevamos mucho tiempo diciendo que a nosotros, dado la diferencia de tipos de interés entre una entidad, entre una, digamos, zona y la otra, el inversor mayoritariamente sigue acumulando dólares, ¿no? Nosotros, de momento, tenemos mucho dólar, el dólar lo mantenemos. Tengo que decir, sin embargo, que a partir de ya 1,08 que llegó la semana pasada, ahora estamos 1,09, 1,10, ¿no?
ya son niveles donde nosotros ya no compramos más, ¿no? Nuestro nivel ya de empezar a deshacer dólares sería más al nivel de 1,05, allí ya estaríamos deshaciendo dólares. ¿Por qué? Porque al final es verdad que en la primera fase, cuando hay inflación, sube más aquellas divisas que suben antes los tipos de interés, pero ya si esto se mantiene en el tiempo y una vez hayan subido aquí también los tipos de interés, tener más inflación conduce a devaluación, es decir, en un primer momento te favorece y en un segundo momento te perjudica. Con lo cual nosotros tenemos mucho dólar, tenemos mucho libra esterlina, tenemos mucho también dólar australiano, ¿de acuerdo? Pero estas posiciones que edificamos hace un tiempo, ahora estamos ya más de salida que de entrada, dado los niveles actuales. Sí, yo añadiría que es un dato interesante ver hasta dónde ha podido llegar el dólar cuando estábamos al borde, para muchos, de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que es el refugio más claro que existe, se ha demostrado de nuevo, no es el Bitcoin, es el dólar, y por lo tanto hemos visto hasta dónde llega en una situación de miedo, pánico, ¿no? Lo cual nos hace ver que cuidado a partir de ahí, porque si las cosas se tranquilizan podría ser un poco arriesgado, es decir, podría volver un poco a donde, no digo donde estaba antes, pero relajarse un poco esa demanda, y en cambio sí es cierto que hay alguna otra divisa que no se ha beneficiado tanto del pánico, pero sí del diferencial de los tipos de interés. Pues Víctor, me quedo contigo. ¿Qué fondos de renta fija o mixta recomienda o no recomienda renta fija? Ninguno. Como me dijeron a mí cuando me dijeron que ya no podía jugar al tenis. Dice, bueno, pero ¿puedo jugar en tierra batida? No, no. Es que al tenis ni mirarlo, me dijeron. No puedo ni verlo en la tele. Bueno, algo así. Es decir que fondos, a ver, los mixtos, para empezar, los mixtos que tienen a veces una utilidad muy buena, pero en general a mí me gusta tener piezas concretas, como las empresas que tienes departamentos que puedes asignar responsabilidades. Es decir, tienes un fondo mixto de renta fija y resulta que te va mal la parte de renta fija porque suben los tipos, sube la inflación, pero tienes una parte de renta variable que va bien, pero no la puedes quitar. Bueno, yo prefiero tener un poquito de renta variable y en su caso a lo mejor en lugar de renta fija otra cosa, pero no tener que estar obligado a... Entonces, en los mixtos, por acabar brevemente, los mixtos de renta fija, los que tienen más renta fija, evidentemente en un entorno de tipos al alza, de los bonos además, porque no hay que esperar a que el BCE suba los tipos de interés de los bonos suben ellos solitos. Por lo tanto, eso es directamente un peligro, porque si hay una cosa clara ahora mismo es que hay que hacer lo contrario, apostar contra el precio de los bonos, por lo menos desde nuestro punto de vista, y no tener bonos. Por lo tanto, cero fondos de renta fija mixta. En los de renta variable mixta, pues para eso prefiero tener un fondo de renta variable, eligiendo bien que sea un fondo, hemos hablado mucho de ello, que se pueda beneficiar de este nuevo escenario, en lugar de tener una cosa que no es ni chicha ni limonada y que al final pues tiene encima, es como un fondo de renta variable, pero como con una mochililla de piedra, ¿no? Oye, pues para eso te quitas la mochililla y te quedas con la renta variable. Fenomenal, pues si os parece lo que vamos a hacer es ir concluyendo, pero sí me gustaría antes de terminar que cada uno de vosotros me dierais como un pequeño cierre, como una pequeña conclusión para que se queden los oyentes con lo más importante. Jaume, por favor. Sí, no, yo os digo muy rápido. Mirar, los mercados son muy inerciales, ¿de acuerdo? Cuando uno ha vivido muchos años pues bajando los tipos de interés y estando en cero y tal, hay gente que la inercia se instala y parece que esto vaya a durar toda la vida, ¿de acuerdo? Pero los mercados, que tenemos todos este comportamiento inercial, hay cambios muy fuertes, unos derrapajes, de acuerdo, que cambian las cosas absolutamente. Entonces, mi tema final es muy sencillo. Estamos ante uno de estos momentos. Se han acabado los tipos bajos, se han acabado de bajar, vamos a subir. El escenario es totalmente distinto y el inversor tiene que preocuparse de quién lo hace bien con los tipos subiendo. De hecho, nosotros cuando invertimos, porque invertimos en acciones, en fondos, cuando ahora invertimos en fondos, pues por ejemplo, una de las cosas que miramos es, miramos la correlación que han tenido en los momentos que los tipos de interés han subido. Vemos cuáles están preparados para una subida y cuáles no. Y hay auténticas sorpresas, ¿no? O sea que esto, digamos, hay un cambio de derrapaje y quien vaya con inercia no va a ver lo que está ocurriendo. Sí, yo querría que se quedara la gente. Pues
pues con una idea muy clara en cuanto a que intenten mirar a 3 meses vista, a ser posible. Si son 6, mejor, pero que hay que mirar a 3 meses vista. Si piensan que dentro de 3 meses seguiremos exactamente igual que ahora, cada vez con más tanques, más cañonazos y más barbaridades, pues entonces a lo mejor pues, casi nada de lo que hayamos podido decir en ese plazo por lo menos les servirá de algo. Pero que intenten mirar a 3 meses vista y sobre todo que intenten ver, entender que sea lo que sea, lo que ocurra dentro de 3 meses va a ser muy diferente de cómo estábamos antes, durante la pandemia y antes de la pandemia. Que este es un escenario nuevo y que lo que hay que hacer es entender cuál es, porque, y esto es lo más importante y con eso quiero acabar, todo, o sea, siempre que hay algo que baja, hay algo que sube. Siempre, siempre, siempre. Aunque estuviéramos al borde del colapso económico mundial, subiría el oro, subiría el franco suizo y probablemente a lo mejor también el dólar. O sea que siempre hay algo y lo que hay que hacer es identificar qué es lo que se va a mover bien en ese nuevo escenario que, como digo, claramente ha cambiado. Y hacerlo uno o hacerlo con ayuda de alguien. Puedes ir solo por la selva o contratar un Sherpa. Yo les recomiendo que contraten un Sherpa, obviamente, pero no, también pueden ir solos, pero oriéntense, súbanse al árbol. Bueno, un árbol no lo recomiendo porque es más peligroso, pero si es posible una colinita, miren y digan, ¿qué hay ahí? Pues si el mar está por allí, no me voy para la selva, que no me va a encontrar nadie. Me voy a la playa, que puedo hacer a lo mejor una hoguera y que me vea un barco que pase, ¿no? Pues eso es un poco el planteamiento que les recomiendo tener en una situación sobre todo como esta, que recuerda un poco al que le han soltado en medio de la jungla, está confuso, asustado y lo que necesita es un Sherpa o orientarse e irse a un sitio en el cual tenga mejores probabilidades de sobrevivir. Pues nada, a mí ya solo me queda compartir con vosotros la cantidad de felicitaciones que me han hecho también en el chat de preguntas y respuestas. La gente ha comentado que ha sido muy interesante. De hecho, se han quedado con ganas de más. O sea, quizás nos hemos quedado cortos en tiempo. Vamos a tener que ampliar. Y por mi parte, daros las gracias por todo lo que habéis comentado. Creo que ha sido muy ilustrativo. Creo que habéis aportado mucho. Y por mi parte, pues también dar muchas gracias a todos los participantes y animarles pues, a que os sigan, a que estén muy pendientes, porque ya han visto pues, bueno, toda vuestra experiencia y todo lo que podéis aportarles. Gracias a ti, Sara, y muchas gracias, Jaume. Ha sido un placer y, como dije al principio, un lujo tenerte con nosotros. Víctor, Sara, solo deciros que he estado muy a gusto. Muchas gracias a vosotros y encantados. Encantado y de gracias estar a todos con los que vosotros. han venido a vernos, que creo, por lo que me cuentan, que han sido muchos. Muy bien. Hasta luego, Hasta entonces. otra. Adiós. Hasta luego.